Esta historia comenzaría, mostrándonos a una persona la cual estaría sufriendo, para tiempo después, ver cómo éste se convertiría en un zombi, el cual empezaría a atacar a las personas a su vez que las infectaba. Formándose así una plaga imparable de zombis, la cual crecía más y más a medida que pasaba el tiempo, y a su vez que aumentaban la cantidad de zombis, disminuían los lugares seguros. El gobierno intentaría refugiar a las personas, a lo que fue creado el muro, pero había un problema, el cual no era la cantidad de zombis, que se acercaba a los 30 millones, ni los alojamientos temporales para los refugiados, mucho menos la gente que se salía de control, o el gobierno que trataba a la gente como ratas, no. El problema principal era el precio de las casas. Debido a los refugiados que llegaron a la ciudad, el precio de las casas subió 10 veces más, el alquiler 47 veces más, y solo un cuarto pequeño subió 30 veces más. Y los que no tenían donde vivir, tenían que salir afuera, donde estaban los zombis. Acá nos presentarían al prota, el cual era Kim Chul-soo, quien era un trabajador, y como la mayoría, no tenía donde vivir, el prota trabajaba diariamente durmiendo solo 2 horas y media, con esto ganó 4,5 millones de wons. Pero ni siquiera así, podría llegar a comprar una casa, en ese momento pensaría que si seguía trabajando, sin gastar ni un centavo, le tomaría 731 años conseguir una casa honestamente. En esto la única opción del prota era presentarse al movimiento de recuperación de territorio, en el cual por matar un zombi y llevar las pruebas, les darían 5 millones. Después de eso, pasaríamos a ver al prota el cual se estaría presentando, para seguido a esto, retirar 120 millones de wons, los cuales tenía en caso de una emergencia, pero ahora serían utilizados para poder comprar cosas que lo van a ayudar a sobrevivir. El prota decidido a darlo todo, en esa última oportunidad que le quedaba, no se daría de cuenta que empujaría a una chica, la cual se caería y dejaría caer unas cuantas flechas, las cuales rápidamente serían recogidas por un sujeto, el cual se adueñaría de las flechas. La chica trataría de recuperarlas, pero otro sujeto la agarraría del pelo mientras al quitarle la ballesta, le reprocharía el hecho de no poder proteger ni siquiera sus armas, a lo que le preguntaba que si acaso podría matar a un zombi. El sujeto le diría que le diera sus cosas y se fuera de ese lugar, pero la chica rápidamente se negaría. El sujeto viendo a la chica, la empezaría a arrastrar, a lo que el prota lo agarraría de la muñeca. El sujeto preguntaría que si acaso se creía justiciero, para después el prota soltarle la muñeca, ¿qué fue eso? Preguntaría el sujeto para rápidamente recibir una cachetada de parte de nuestro prota, quien le replicaría el hecho de que estaba lastimando a una persona y no a un zombi. La chica le agradecería al prota, pero éste le diría que no le tenía que agradecer. Para rápidamente decir que le vendría bien un arma de larga distancia, ya que no pudo comprar ninguna porque eran demasiado caras. El prota viendo al otro sujeto con las flechas, rápidamente se las quitaría, para después de eso entrar al tren. En esto notaríamos a un guardia, quien asustado preguntaría por el ruido. El guardia a su lado le diría que no se preocupe, ya que solo eran los del movimiento de recuperación y muy probablemente solo los estaban usando para disminuir la población. Después de subir el tren, se encontrarían fuera del muro, todos confundidos saldrían de este sin saber qué hacer, para que seguido a esto, empezará a sonar un altavoz arriba del tren, el cual les diría que ya que están sufriendo un aumento de población, habían llegado a la conclusión de que la población debía reducirse por la seguridad de todos. Entonces, rápidamente el altavoz empezaría a emitir un sonido fuerte, el cual llamaría la atención de los zombis. Todos con los oídos tapados verían que el tren se empezaba a cerrar, asustados por todo lo que estaba pasando. Simplemente tratarían de regresar al tren pero sin tener resultados, ya que éste se separaría. Todas las personas serían arrasadas por la horda de zombis que se encontraba allí. El prota el cual estaría tranquilo. Le prestaría su ballesta a la chica, mientras le decía que tenían que matar 7,900 zombis ese mismo día, a lo que sacando su pala, embestiría en contra de todos los zombis los cuales se lanzarían hacia este. El prota los empezaría a cortar con su pala, pero estos no paraban de salir. En esto un zombi lo agarraría y lo haría estrellarse con una parte del tren. La chica al ver esto se asustaría, pero el prota a punto de perder la conciencia. Se levantaría y tomaría la pala con sus manos. Mientras veía a todos los zombis, rápidamente les lanzaría una patada,
y se tiraría hacia estos cortándolos uno por uno sin descansar. Pasaríamos a ver el día siguiente, en el cual la chica se bajaría del tren, mientras que miraba al prota, el cual estaría sentado en una cima de cadáveres. ¿Estás bien?, le preguntaría la chica, pero el prota solo le diría que guardara silencio y que empezará a contar todos los zombies que había matado, ya que necesitaban el dinero. A lo que la chica le diría que como pensaba reclamar todo ese dinero, el prota simplemente diría que él solo quería una casa, con un jardín si era posible. En esto notaríamos a alguien que los estaba observando, los cuales eran los vigilantes de movimiento del tercer equipo de infraestructura y transporte. Un sujeto preguntaría por la cantidad de zombies que había matado, a lo que el otro le respondería, que solo pudo contar 8000. El prota había cumplido su sueño en solo una noche. Tiempo después, veríamos a unos guardias los cuales estarían custodiando el muro, para rápidamente notar que se acercaban zombies. El otro guardia le preguntaría que cuántos zombies eran, a lo que le respondería que era uno, para rápidamente corregir y decir que eran dos. Gracias a eso su compañero le pegaría y lo regañaría por no saber contar. Al ver a los zombies se sorprendería ya que por alguna razón tenían equipaje. El guardia le diría que pidiera permiso para disparar, para notar que estaban haciéndole señas, mientras que gritaban que no disparen, que eran personas. Después de lo ocurrido anteriormente, nos mostrarían al prota, el cual estaría con unos empresarios, los cuales le dirían que había matado un total de 8021 zombies y ya que un zombie valía 5 millones, el total de todo lo que ganó fue de 401.000 millones de wons. Mientras el prota miraba el dinero, el empresario le diría que todo se le pagaría en un pago íntegro, pidiéndole que mantuviera en secreto toda la información, ya que era confidencial. Los empresarios empezarían a hablar, diciendo que no tenían tanto dinero como para pagárselo de esa forma, a lo que el otro le respondería que de todas formas era necesario dárselo, ya que si no le llegaban a pagar, él les podría cortar las narices igual que a los zombies. A su vez que le decía que, de todas maneras lo iban a recuperar. El prota saldría del edificio junto a la chica, para seguido a esto, abrir un maletín y darle 30 millones de wons a la chica por lo de la ballesta. Mientras que le decía que no lo siga, el prota se retiraría del lugar. El prota rápidamente compraría una casa con un pequeño patio, logrando así su meta, pero la historia sería demasiado aburrida si solo terminara de esa manera. Sangre negra, se preguntaría el prota, recordando que antes de retirarse del edificio, le dijeron que dejara las narices en ese lugar, ya que eso podría ser una amenaza para la salud. El prota rápidamente se empezaría a convertir en un zombie. Pero en ese momento recordaría su pasado, en donde él estaba con su hermano, mientras le decía que aunque sus padres se separaron en el camino, él creía que seguían con vida, así que con eso en mente le diría que compraría una casa con un patio, para poder poner una placa con el apellido de su familia, y así volverse a reencontrar. El empresario que habló con el prota se encontraría afuera de la casa, junto a un grupo de policías y agentes. El empresario con un altavoz empezaría a gritar el nombre del prota, mientras que pensaba que ya que él era un sobreviviente, los Slayers lo intentarían reclutar, pero de acuerdo a la ley de prevención de zombies, podrían acabar con el prota, y gracias a otra ley la cual decía que los bienes de los infectados serían confiscados, ellos se podrían quedar con todo. El prota saldría de su casa mientras recordaba todo lo que hizo, empezaría a gritar que él solo quería tener una casa, y que ni siquiera el mundo entero le arrebataría su sueño. Todos asustados, verían que el prota se lanzaría hacia ellos. Pasaríamos a Hyundai Aquacity, en el cual veríamos a una chica la cual se estaría bañando, pero su secretaria le diría que su cliente ya había llegado, a lo que diciendo que la esperara. Saldría del baño agradeciéndole por la espera. La chica era Chloe Young, la directora de Slayer Company. Chloe le preguntaría que por qué la necesitaba, a lo que el cliente le diría que ya que la compañía de ella se centraba en recuperar territorio, objetos y demás, planeaba pedir sus servicios. La secretaria de Chloe le mostraría los precios al cliente, a lo cual éste se sorprendería por lo caro que era. Este le pediría disculpas, mientras le decía que solo tenía 100 millones. Chloe enojada le diría a su secretaria que porque le hace perder su tiempo con un mendigo, a lo que el cliente la detendría y le diría que el objeto vale más de 50.000 millones, explicándole que antes de que pasara todo el apocalipsis, él decidió invertir solo por diversión, y que ahora esas monedas se multiplicaron por millones.
diciéndole que si las trae, le transferirá una parte de las ganancias. Chloe, al escuchar eso, rápidamente cambiaría de parecer y entendería la situación. El cliente, al ver que todo era demasiado caro, le preguntaría que si no tenía algo más barato. A lo que Chloe le diría que tenía a un novato, así este retirándose del lugar. Volveríamos con el prota, el cual entre lágrimas preguntaría que por qué él, mientras nos explicaban que solo había una regla, la cual circulaba entre los soldados y políticos después de que se creara el muro. Y esta era, que no se deben arrinconar a las personas, ya que hasta una rata cuando es acorralada pierde la razón. El prota se lanzaría hacia estos, tumbando así a un guardia, el cual lo atacaría. El prota, recordando que estaba infectado, le mordería el cuello al guardia. Todos asombrados por lo que acababa de hacer el prota, tratarían de separarlo del guardia. Al hacer esto lograrían hacer que éste retrocediera, pero el guardia empezaría a agonizar mientras pensaban que lo había infectado a propósito, y ya que en 3 minutos se convertiría completamente en un zombi, lo empezarían a acorralar, a lo que el prota, levantándose, diría que nadie lo podrá sacar de ese lugar porque es su casa. Una persona a punto de convertirse en zombi luchando hasta el final, es justamente el problema. Acorralaron a un monstruo que aniquiló a 8000 zombis. Pasaríamos a ver el patio de la casa del prota, el cual estaría lleno de cadáveres y zombis. El empresario pensaría que solo era una persona, y no entendía por qué el plan había fracasado de tal manera. En esto notaríamos a una persona la cual estaría arriba del auto, mirando la masacre causada por nuestro prota. En esto el empresario le preguntaría que quién era, a lo que esté sacando su podadora veríamos que era un Slayer, llamado Asangsu. El empresario pensaría que estaba salvado, mientras que le decía que era el jefe del tercer equipo, le pediría que lo salvara. Asangsu voltearía, mientras le preguntaba a su hermana mayor, que qué era lo que le decía. Esta le diría que era curioso, que incluso los zombis puedan hablar hoy en día. Después de esas palabras, su hermano prendería su podadora y, rápidamente acabaría con el empresario. Todos los zombis, por el ruido que hacía la podadora, se lanzarían hacia este, pero serían cortados como mantequilla. A lo que al terminar de podar, preguntaría que qué van a hacer con el propietario, mientras decía que tenía los ojos nublados y estaba a punto de convertirse en un zombi. Preguntaría que si debía noquearlo y cortarle su cabeza. A lo que su hermana, diciéndole que esperara, pensaría que estuvo reprimiendo su transformación hasta el punto de acabar con todos sus oponentes, lo cual significaba que tenía una fuerza mental extraordinaria. Mientras pensaba que podía sacarle provecho, se lanzaría hacia este mientras que le decía a su hermano que si lo tocaba le cortaría su sueldo. Chloe le diría al prota que sí podía oírla, a lo que le preguntaría que si es que acaso quería vivir. El prota, diciendo que si acaso no veía que se estaba convirtiendo en zombie. Chloe le explicaría que el servicio especializado de control de zombies, o más conocidos como Slayers, son personas que pasaron la primera etapa, y ya que son personas tan excepcionales, militares, compañías, políticos, entre otros. Tratan de contratarlos con el fin de recuperar territorio, y al recuperarlo con éxito reciben una bonificación. El prota, diciendo que si acaso no lo estaba escuchando, diría que él era un zombi, a lo que Chloe, sacando una jeringa, le diría que esa era la cura, pero solo se la daría si decide trabajar como Slayer y pagársela. Chloe le preguntaría que si acaso querría vivir aunque se convirtiera en el perro de otra persona. ¿Quieres vivir?, le preguntaría Chloe, a lo que el prota, tratando de decir que quería vivir, escupiría sangre. Asangsu le arrebataría el antídoto a Chloe, mientras decía que quién en el mundo querría morir, inyectando a nuestro prota, el cual caería desplomado al suelo. Chloe diría que eso sería un préstamo, para Asangsu responderle que el asunto quedaría cerrado. Chloe le reclamaría ya que el antídoto que le había dado valía 500.000 millones de won, sí, que aunque la vida de una persona sea más importante, solo por sentido común estaban hablando de 500.000 millones. Asangsu le respondería que sí, después de todo, eran solo esclavos del dinero, mientras pensaba que de cualquier forma, el prota también sería un bastardo, pero que eso era mejor que morir. Después de que el prota se desmayara, veríamos cómo éste despertaría asustado. Mientras miraba a su alrededor, alguien le diría que por fin se había despertado, a lo que el prota, confundido, le preguntaría que quién era y el dónde se encontraba. Para el sujeto decirle que se encontraba en un taxi, a su vez que le preguntaba que si acaso recordaba algo. El prota, tratando de recordar qué fue lo que había pasado,
pensaría que fue a cazar zombies y que después de eso se compraría una casa, para rápidamente recordar que había sido infectado. El prota revisando su cuerpo vería que había una pantalla enfrente de él, notando así que no se encontraba infectado. El sujeto se sorprendería al ver que no había perdido completamente su memoria, a lo que le preguntaría que si acaso se acordaba de la mujer de cabello plateado. El prota recordaría que ella era la chica de la máscara de gas, a lo que el sujeto le diría que tocara la pantalla, ya que tenía un video para él y que debería de responderle alguna de sus preguntas, ya que él tenía que concentrarse en conducir y no podía explicárselo. En esto el sujeto esquivaría a todos los zombies, haciendo que el prota oprimiera la pantalla, a lo que rápidamente aparecería Chloe presentándose. El prota confundido seguiría viendo el video, en donde Chloe le explicaría que un Slayer se refiere a servicios especializados en la eliminación de zombies, y son las personas que rescatan territorio, recuperan bienes, rescatan sobrevivientes y matan objetivos específicos. Chloe le diría que ya que al gobierno le hace falta suministros como a su vez voluntad, ya que perdieron muchas de las fábricas de suministros y municiones, decidieron usar humanos en lugar de los suministros. Y aquellos que eran particularmente buenos matando zombies, se les dio trabajo como Slayers. Chloe le diría al prota que ahora él era parte de la industria, es decir, ahora trabajaba como Slayer. El prota confundido a su vez que enojado preguntaría que por qué él, a lo que Chloe diciendo que si se preguntaba él por qué tenía que trabajar en algo que no quería. Era sencillo, es porque debe una gran deuda. El prota confundido preguntaría que qué deuda. Chloe enojada le diría que no le vaya a venir con que no sabía qué deuda, diciendo que la cura que lo salvó fue creada por una compañía sospechosa y tiempo después se descubrió que la cura era eficaz y que ahora esa cura valía 500.000 millones de wons, a lo que diciendo que hasta que le pague todo con intereses, será su slayer y esclavo, reprochándole que él mismo dijo que viviría así fuera el perro de otra persona. El prota se quedaría sin palabras. Choi, quien era el conductor, le diría al prota que se pusiera a trabajar, a lo que el prota diciéndole que no sabía qué era lo que planeaban pero que él se iba. Le pediría que detuviera el auto. Choi le diría que de todos modos tenía que parar. El prota miraría la ventana, a lo que Choi le diría que su misión era atravesar ese camino e ir al centro de Gyeongju para recuperar un disco duro, mientras que a su vez le lanzaba una pala desplegable junto a un radio. Le pediría que lo llamara cuando terminara su misión, a lo que diciéndole que si quería regresar a Busan, tenía que hacer lo que mejor sabía hacer. El prota saliendo del auto con su nuevo traje, miraría a todos los zombies, mientras que recordaba la razón de por qué se metió dentro del muro de Busan, y esta era, que odiaba a los zombies, pero salió de este porque odiaba más la pobreza que a los zombies, pero ahora impulsado por la deuda nuevamente salió del muro, una situación ridícula. Pasaríamos con Chloe, quien recibiría una llamada de parte de Choi, el cual le diría que estaba molesto pero que analizó rápidamente la situación y hará el trabajo, a lo que Chloe le agradecería y le diría que le daría un cheque por los gastos del viaje, mientras que le recordaba que no olvidara las imágenes del dron. Su secretaria le preguntaría que si acaso el prota hará lo que ellas quieran, diciéndole que ni siquiera lo habían domesticado, a lo que Chloe le diría que lo hará bien, ya que tenía un olor a sabueso natural. El prota viendo cómo los zombies se lanzaban hacia él, empezaría a quejarse de esa situación, mientras que Chloe decía que después de todo, no creía que le pudiera pagar 500.000 millones de wons vendiendo comida en la calle. Pasaríamos con el prota, el cual rápidamente se lanzaría hacia los zombies, para a su vez saltar encima de estos, pero un zombi lo agarraría de la pierna, a lo que rápidamente lo pisaría. A su vez que lo utilizaba para moverse a través de los zombies, el prota empujándolos, rebanándolos y aplastándolos, acabaría con todos los zombies. En esto veríamos un dron, el cual estaría transmitiendo todo lo que pasa. Chloe, quien se encontraba observando al prota, estaría maravillada de cómo el prota acababa con los zombies, para rápidamente decirle a Choi que no se le olvide grabarlo para una película, mientras que a su vez brindaba por el próximo éxito que será la película. En ese momento el prota solo pensaba que era ridículo aprovecharse de alguien mientras estaba inconsciente solo para endeudarlo. A primera vista parecía que el prota había aceptado la realidad y que había empezado a pagar, pero no, estaba enojado y lo único que podía hacer en ese momento era desahogarse con los zombies que se encontraba en su camino. Mientras que pensaba que no le podía devolver 500.000 millones de wons y de ser así, tendría que ser un esclavo por el resto de su vida, a su vez que decía que solo tenía que encontrarla,
acabar con ella, y librarse del préstamo, pero la cosa era que no sabía cómo regresar a Busan. Mientras sacaba su radio, recordaría las palabras de Choi, a su vez que miraba la nota, la cual decía dónde se encontraba el disco duro. El prota diría que era mejor acabar eso de la manera más rápida posible. Ya estando enfrente del edificio, entraría mientras que Choi, quien estaba controlando el dron, pararía de grabar, pensando que hay muchos tipos como el prota, pero que la jefa tenía buen ojo para encontrar monstruos. En esto, algo caería enfrente de la ventana del auto de Choi. Este rápidamente sacaría su hacha, notando así que solo era un pedazo de carne. Choi saldría del auto, para después de ver la carne, darse cuenta que los cortes eran limpios, y que eso no lo podía hacer un zombi. Para al mirar arriba, ver a un tipo encima de una casa, Choi no notaría que dentro de la carne había un celular con una alarma, para que seguido a esto la alarma empezará a sonar. Todos los zombis por el ruido de la alarma se lanzarían hacia Choi, pero en ese momento volveríamos con el prota, quien ya en el piso en donde se encontraba el disco duro, se preguntaría que cuál de todas esas piezas de ordenador era el disco duro, mientras se quejaba ya que el apocalipsis ocurrió antes de que llegara a la clase de informática. En realidad el prota había dejado la escuela en primaria, pasarían 30 minutos después. En donde veríamos al prota agotado, ya que al no saber cómo se veía un disco duro, agarró todas las piezas que podía cargar, el prota diciendo, que no dejará que Chloe se salga con la suya, llamaría a Choi, para que lo recogiera, pero este no contestaría, ya que gracias a lo que ocurrió anteriormente, este había sido devorado por los zombis. La persona que había lanzado la carne anteriormente se acercaría hacia el auto de Choi, para oír en el radio al prota, a lo que pensaría que era una recuperación, mientras que al hacer otra alarma de carne, nos dirían el nombre de este, el cual era Park Sang-cheo, quien era un ex-slayer. Antes era un slayer que cazaba zombies, y la razón de que ahora sea un ex-slayer y convierta a las personas en zombies, es solo por dinero, ya que cuando recibió su paga, fue de solo 5 millones de wons. Mientras que Chloe le explicaba que al no ser activo, hacer misiones en grupo en las cuales hay descuento, comisión y impuestos, solo le quedaban 5 millones, Park Sang-cheo se quejaría. A lo que Chloe le diría que si le molestaba esa paga, que subiera de rango, ya que este era lo suficientemente bueno para ser de rango C. Park Sang-cheo le encontraría al prota, mientras miraba toda la mercancía se sorprendería, a su vez que maldecía la compañía de Slayers, pensaría que gracias a que le pagan por asesinar, podía comer muy bien, exclamando que no podía parar de hacer eso. Le lanzaría la carne al prota, quien al verla se confundiría, pero rápidamente la alarma sonaría, los zombis se lanzarían hacia el prota, quien enojado, se preguntaría que por qué ahora. En esto nos explicarían que el sentido más sensible de los zombis es el oído junto al olfato, así que, con el olor corporal oculto y un camuflaje adecuado, era invisible para los zombis, mientras que con la alarma de carne, podía hacer su trabajo sin necesidad de utilizar sus propias manos, sin importar qué slayer sea. Park Sang-cheo miraría al prota, el cual estaría completamente rodeado de zombis, mientras que a su vez decía que ni siquiera un slayer de clase A podría con tantos zombis. En esto Park Sang-cheo escucharía un gran estruendo, dándose cuenta así, que el prota no era un slayer de tercera como él. ¿Qué sucede?, se preguntaría Park Sang-cheo. El prota es un monstruo con el potencial de agarrar una sierra. Park Sang-cheo, quien lo estaría comparando con el taxista, pensaría que eran completamente diferentes, mientras que al preparar otra alarma de carne, diría que si sigue matando de esa forma se cansará. Y ya que Gyeongju es una ciudad grande, hay demasiados zombis, los cuales podría utilizar para acabar con el prota. En esto, al lanzarle otra alarma de carne, sería visto por el prota, quien en un silencio incómodo, le preguntaría que si acaso él fue quien le tiró la carne. Park Sang-cheo, quien le respondería que no sabía, le lanzaría la otra carne. El prota, siendo nuevamente acorralado por los zombis, le diría a Park Sang-cheo que estaba muerto y que solo tenía que esperar. Trozos de carne cayendo desde el cielo, una masa de músculo que golpeaba sin parar, y los zombis los cuales se convertían en carne picada. Este proceso se repitió varias veces, hasta que las trampas de Park Sang-cheo iban cayendo, y el prota avanzaba cada vez más y más. Park Sang-cheo, quien estaría preocupado, diría que lo único que le quedaba era una gran trampa desechable.
A lo que retirándose del lugar, mientras que a su vez exclamaba que el prota no era una persona, veríamos como al lado de este, caería la cabeza de un zombi. Park Sang-cheo voltearía, notando así al prota, quien agarrando un zombi le preguntaría a dónde es que iba. Mientras que le gritaba que todavía tenían un asunto pendiente, le lanzaría el zombi el cual estaba sosteniendo. Un zombi está clasificado más arriba que un humano en la cadena alimenticia. Los Slayers están por encima de los zombies, y arriba de los Slayers está Park Sang-cheo quien acababa con ellos. Él era la culminación de un sistema egoísta. Hasta que llegó el prota, Park Sang-cheo le preguntaría que por qué tenía que aparecer en ese momento, a lo que el prota le preguntaría que si acaso de esa manera fue que mató al taxista. Park Sang-cheo se quedaría en silencio. El prota el cual diría que no solo lo hizo enojar, sino que también le quitó su único transporte, le diría que su vida será el precio por fastidiarlo tanto. Park Sang-cheo le respondería que si acaso lo había insultado, mientras que a su vez metía su mano en su cangurera. El prota el cual pensaría que tenía una pistola. Rápidamente le lanzaría su pala, así clavándosela en el hombro, mientras que a su vez se lanzaba hacia este. Park Sang-cheo le diría que en vez de pararse encima de su cabeza, van a morir juntos. Sin previo aviso todos los altavoces, casas, atracciones y en sí todo el parque de diversiones, se encenderían. Para una vez hecho eso, Park Sang-cheo decirle que, si un celular podía convocar a decenas o cientos de zombies, que tanto podría hacer un parque de diversiones, el cual estaba ubicado en una ciudad con una población de 260.000 habitantes, mientras que todos los zombies se acercaban cada vez más y más al parque, veríamos a una persona la cual preguntaría, que quién de los dos era Gratin Shobo. El prota junto a Park Sang-cheo se quedarían callados, a lo que el viejo preguntaría que si acaso estaban sordos, y volvería a preguntar que quién de los dos era Gratin Shobo. El prota se empezaría a preguntar que qué le pasaba, el cómo había podido llegar hasta ese lugar, y es más, el por qué se encontraba allí. El parque el cual estaba sonando, mientras que a su vez el viejo trataba de preguntar nuevamente, harían que éste se estresara, mientras que preguntaba que si acaso se podía quedar callado, así sacando una clase de caña, haría volar a todos los altavoces junto a algunos faros. El prota y Park Sang-cheo se quedarían boquiabiertos. Y el viejo gritaría que quién de los dos es el que le debe dinero a Chloe A-yeon. En esto nos mostrarían que él se llamaba Kim Chil-sam, es un Slayer clase A, el cual ha asesinado a 112.700 zombies. El prota un poco asustado, levantaría la mano, y le diría que cree que es él. Pasaríamos a ver la conversación de Chloe A-yeon y Kim Chil-sam, en la cual Kim le preguntaría a Chloe que si acaso le estaba pidiendo traer a un Slayer novato, a lo que Chloe le diría que perdió contacto con el que lo acompañaba, y que le dará 50.000 millones de wons por rescatarlo. Kim Chil-sam, quien cerrando el maletín, le diría a Chloe que eso no era todo. Él no quería 50.000 millones de wons, lo que le pedía por salvar al novato, era la cura. Chloe rápidamente lo detendría, y le diría que aunque sea una situación urgente, eso era ridículo, ella no le podía vender la cura por 300 millones de wons, a lo que tomando una taza de té, le diría que si acaso ella podía mirar que había más allá de los muros, reprochándole que su nuevo juguete es el que está afuera de los muros. Las condiciones no las está dando una persona en apuros, las está dando una persona con preocupaciones menores, diría Kim mientras al lanzarle algo, le aseguraría que si le da la cura, él lo rescataría y le daría asesoramiento, mientras a su vez le daba 200.000 millones de wons, los cuales estaba ahorrando. Kim la presionaría, diciéndole que estaba ocupado, mientras a su vez le preguntaba que si acaso si lo iba a hacer o no. Volveríamos nuevamente con el viejo, quien gritando preguntaría que quién de los dos era el que le debía dinero a Chloe A-yeon. El prota le diría que creía que era él, a lo que el viejo mirando, pensaría que para ser alguien que hacía trabajos poco comunes, estaba en buena forma, también tenía la cantidad justa de veneno en los ojos y una piel áspera la cual mostraba que ha pasado por momentos difíciles. El viejo diría que un juguete ordinario, pero con todas las cualidades. El prota quien pensaría que lo estaba mirando como un imbécil, le diría que quién era él, para el viejo responderle, que pensara en él como maestro, a lo que el prota confundido, le preguntaría que si acaso no lo iba a llevar a Busan. Los zombies ya en las rejas, las romperían así abriéndose paso hacia ellos. El prota el cual estaba preparado para irse, le diría al viejo que tenían que salir de ese lugar, para con su caña, pegarle en la cara,
mientras le decía que no lo dejó terminar. El prota le preguntaría que con permiso de quién podía ser su maestro, para así el viejo responderle, que lo contrataron para enseñarle, a su vez que le preguntaba, que por qué se estaba yendo del aula cuando ni siquiera había terminado la lección. El prota, quien pensaría que es la clase de persona que no quiere escuchar lo que los demás tiene para decir, sería interrumpido por el viejo, quien le diría que su primera lección estaba a punto de empezar. Así diciéndole que atrapar un zombi es como pescar, ¿qué crees que tienen en común?, le preguntaría el viejo al prota, a lo que el prota, pensando que no tenían nada que ver, vería al viejo, el cual, preparando su caña, diría que era una muestra de buen gusto, lanzando así su caña, mientras explicaba que tenía que tener buen agarre, sería interrumpido por el prota, quien le diría que tenía zombis detrás, para el viejo decir, que todo se trata de ser paciente, y solo tirar cuando sea necesario. Rápidamente le gritaría al prota que se agachara, el prota, el cual se agacharía, vería como el viejo de un movimiento, y ya teniendo a todos los zombis donde quería, les arrancaría la cabeza a todos los zombis, junto a los escombros que estaban atrás del prota, el cual estaría asombrado, le preguntaría por la cantidad de zombis que había eliminado. Para responderle que tiró más o menos a unos 30 metros, debieron ser unos miles, mientras el prota pensaba que era un hombre de pocas explicaciones, no notaría que había un zombi atrás de él, el cual les diría que él todavía seguía vivo. El prota, confundido, se preguntaría que si acaso eso es un zombi, mientras que pensaría que sí, ya que lo golpeó con una pala cubierta de sangre de zombi. Pero le preguntaría al viejo la razón de que tenga esa forma, a lo que el viejo le respondería que era un mutante, un tipo de zombi con cierta probabilidad entre los zombis, a lo que, diciendo que ya que solo habían mutaciones raciales, debía tratarse de un zombi de clase C. A lo que el zombi, con pocos recuerdos, maldeciría el rango C, para a su vez lanzarse hacia el viejo, estampándolo así en una pared. El zombi empezaría a decir que odiaba a los novatos, que incluso un Slayer como Kim Chil-sam también lo odiaba, a su vez que lloraba, le diría al prota que lo matará antes de que pierda el conocimiento, mientras que el prota, levantando una varilla, le diría que no lo podía entender. A lo que enojado trataría de golpear al prota, el cual pensaría, que al ser tan grande y rápido, no sabía si podía reaccionar a tiempo, para rápidamente y sin previo aviso, ver que al zombi le cortaban un brazo. El zombi y el prota estarían sorprendidos, a lo que el viejo, saliendo de los escombros, diría que ya lo recordaba, ya se había visto una vez con ese zombi antes de que se transformara. El viejo diría que él era Park Sang-cheo, un Slayer que no se enfrentaba a los zombis, diciéndole que solo era un cobarde, que robaba cosas mientras que los otros Slayer luchaban, y ya que eso no fue suficiente, empezó a cazar Slayers, el viejo diciendo que era un gusano sin remedio, rápidamente lo cortaría. En esto le diría al prota que recordara algo, incluso si lo señalan por matar a un zombi que una vez fue humano, o si otros lo llaman caballero de sangre fría, que mata por dinero, no tenía que ser un verdadero monstruo. A su vez que le decía que era hora de irse, ya que Chloe lo estaba esperando. Pasaríamos a ver el pasado de Kim Chil-sam, en donde mientras pescaba, recibiría una llamada de su hija. La saludaría, para rápidamente y con gritos, su hija decirle que su esposo había mordido a su suegro. Preocupada le diría que no sabía qué hacer, y ya que ni siquiera la policía le contestaba las llamadas, estaba encerrada en un cuarto, pero su esposo estaba tratando de entrar. Kim Chil-sam, levantándose, le diría que irá lo más pronto posible. Mientras que a su vez veía un anuncio de una nueva pandemia, el viejo se despertaría, ya que al parecer solo estaba soñando. Estos se encontrarían en un helicóptero, en la azotea de Aqua City. Ya que cuando Chloe contrató al viejo, le dijo que un helicóptero llegaría allí en media hora. Antes de salir, el conductor del helicóptero le diría que era un honor conocerlo en persona, a lo que el viejo y el prota, bajándose del helicóptero, tomarían el ascensor. El prota en ese momento le preguntaría que quién era, y por qué a pesar de la edad era tan fuerte. A su vez que le decía, que cómo podría llegar a ser tan fuerte como él. El viejo se reiría, mientras que al decir que eran muchas preguntas, le respondería que todas tenían una sola respuesta, tanto como un maniático, o si se trata de personas sin hogar, han perdido algo, y solo los que deciden recuperarlo son fuertes y respetados. Así que esta vez, preguntándole al prota, le diría que qué es lo que ha perdido él. El prota, recordando todo lo que había perdido, pensaría que sus padres, infancia, amigos y su hermano, a lo que sería interrumpido por el viejo,
quien diciéndole que debió haber perdido muchas cosas, le pediría que lo pensara de otra manera, preguntándole que cuál era la conexión que comparten todas esas cosas, y cuál fue la que pensó recuperar primero. A lo que el prota diciendo que quizá su hogar, ya que todos sus buenos recuerdos estaban en ese lugar, sería interrumpido por Chloe, quien le diría que ya no tenía casa, ya que la habían tomado como garantía. El prota confundido a su vez que enojado, preguntaría que por qué una pequeña rata le estaba diciendo eso, lo cual haría enojar a Chloe quien le reclamaría, ya que gastó 500.000 millones por la cura, más el coste de un Slayer clase A, y el seguro del taxista que falleció, junto al coste adicional de enviar un helicóptero, daría más de 800.000 millones de wons, sin contar el disco duro, ya que por perder en la pelea, regresaron con las manos vacías. Y aún así, todavía se atrevía a insultarla, el prota quien se le acercaría, le empezaría a decir que él no le pidió la cura, reclamándole que caminó todo el camino hasta Gyeongju por su cuenta, mientras que a su vez le pedía las llaves de su casa, para Chloe responderle que si mejor no quería un puñetazo, preguntándole que si acaso quiere que le coloque una correa, el prota quien a punto de pegarle un puño, sería detenido por el viejo. El cual le diría que si se llegaba a mover, perdería el cabello, exclamándole que Chloe no se equivocó en sus cálculos, el prota enojado, le diría que era su casa, y que también era su decisión convertirse en zombie o no. El viejo le preguntaría, que si acaso no creía poder recuperarlo, para a su vez decirle que lo podían recuperar, mientras que le decía que le podía conseguir un trabajo, bienes, tierras y demás. Le pediría que lo dejara ayudar, ya que después de todo, él le había dicho que era su maestro. Después de esas palabras, el prota voltearía, mientras que al ver a Chloe, le advertiría que apenas acabe sus deudas y recupere su casa, la acabará hasta convertirla en una buena papilla, a su vez que ésta le respondía, que por culpa de él estaba en números rojos. Chloe le daría la cura al viejo, mientras le decía que tuviera en cuenta que nunca más volvería a hacer una transferencia tan injusta como esa, a su vez que le preguntaba que si acaso será capaz de criar al prota, ya que todavía no conocía el mundo y tampoco era muy bueno con sus emociones, a lo que le diría que si no lo logra, que al menos llegue al nivel de Asangsu. Antes de retirarse del lugar, Chloe le diría que en la próxima reunión de Slayers, traiga al prota, exclamando que necesitaba ver el mundo. Al retirarse de ese lugar, el viejo le diría que ya que no tenía hogar, empezaría a vivir con ellos, mientras que el prota al decir que pronto recuperará su hogar, le preguntaría que qué era esa reunión. Para el viejo seriamente, responderle que en esa reunión están personas de sangre fría, las cuales viven de los zombies en Busan, ya que son locos que destacaron, y fueron reconocidos como Slayers de clase B y superiores. En esto nos mostrarían las clases que existían, en donde el mayor rango son los clase A, en resumidas cuentas, es una banda de locos. Cambiaríamos de escena, en donde veríamos al prota y a Kim Chil-sam subiendo por una calle, el prota mirando la cima, preguntaría si aquella era su casa, por lo que el viejo pidiéndole que se apurara. Mencionaría que era más difícil subir cuando se ponía el sol, esa era la casa de un hombre quien con un movimiento de su mano, ganaba decenas de millones de wons, y ya que olían a muertos vivientes se lavarían antes de entrar. Después de tan peculiar baño, seguirían con su día a día muy normalmente, de esta forma ya acostados, el prota le diría al viejo si es que le podía hacer una pregunta, preguntándole si acaso cobró la recompensa de los zombies, por lo que el viejo le respondería afirmativamente. El prota quien al escuchar eso, le preguntaría en dónde se había gastado tal dinero, ya que al parecer no vivía en una mansión, tampoco comía como rey, ni mucho menos parecía que estuviera saliendo con mujeres. Por lo que el viejo le respondería que como anteriormente le había dicho, todos los Slayers están locos por algo, como por ejemplo el prota quien estaba loco por una casa. El prota le preguntaría sobre el que de que el viejo estuviera loco, diciendo que si acaso allí se fue todo su dinero. Así el viejo levantándose, diría que era mejor que lo viera por sí mismo, acercándose hacia un armario, mientras que con una llave lo abría, el prota levantándose, observaría como el viejo le decía, que esa era la razón de que él estuviera loco. El prota le preguntaría que si acaso esas cosas eran la cura, así el viejo asintiendo, el prota preguntaría por la chica en la foto, a lo que el viejo tocando la foto diría que era su familia, explicándole que planeaba ir a Seúl y convertir a sus familiares nuevamente en personas. El prota el cual tenía más preguntas que antes,
pensaría él cómo pasaría a través de casi 10 millones de zombies, y si aún así lograra pasar, sus familiares estarán en un estado el cual ni siquiera con la cura podría salvarlos, pero el quien era para cuestionarle algo al viejo. Su hermano quería una casa para encontrar a unos padres los cuales quizás nunca iban a regresar, y el mismo quien se desvivió para cumplir el sueño de su hermano, ninguno de los dos había perdido la cabeza, por lo que diciendo que ya entendía el significado de locos, el viejo cerraría su armario preguntándole si es que acaso tenía algo para decir, a lo que el prota acostándose, diría que eso era todo. Al día siguiente el prota se encontraría afuera, mientras Kim salía el prota notaría que estaba vestido muy formalmente, por lo que le diría que estaba demasiado formal para solo una reunión, cosa que Kim corregiría, mencionando que no solo era una reunión, se trataba de una organización social las cuales son más conocidas por los locos que luchan en ellas, agregando que entre más locos estén, más formales irán, advirtiéndole al prota que lo menospreciarán por estar vestido de tal forma. Pero este lo interrumpiría, diciéndole que lo único que harán será atrapar zombies, por lo que la ropa no era algo que le preocupara. En esto se detendrían en una carretera, en donde un auto se estacionaría enfrente de ellos, un señor saliendo, saludaría a Kim Chil-sam, agradeciendo entraría al auto, cosa que el prota trataría de replicar siendo detenido por el sujeto, el cual mencionaría que el invitado era Kim Chil-sam. El prota golpearía la ventana tratando de llamar al viejo, sin embargo sería tomado de la muñeca, el sujeto diciendo que probablemente lo estaba esperando otro operador, le soltaría la mano, recalcándole que no se quiera pasar de listo solo porque trató con amabilidad al viejo, el sujeto era un operador de clase A exclusivo para Kim Chil-sam, llamado Chan-ki. El auto partiría, cosa que molestaría al prota, sin embargo una chica se estacionaría al lado de preguntándole si es que acaso él era el señor Kim Chul-soo, cosa que haría suspirar al prota. La chica se presentaría comentándole que de ahora en adelante ella será la operadora a cargo de él, llamada Minari. Pero a todo esto que es un operador, existen dos cargos esenciales para la eliminación de zombies, y estos son, los slayers y los operadores. Los slayers son los activos valiosos para las empresas que quieren hacer todo lo posible para acabar con los zombies, pero esto no es tan sencillo, ya que se necesitan personas las cuales diseñen la operación, les den armamento a los slayers, gestionen el transporte, las finanzas, la contabilidad y demás. Básicamente son las personas encargadas de las cosas externas y triviales, eso es un operador. La chica quitándose el casco, se presentaría como el miembro más nuevo de operaciones a cargo del prota. De ahora en adelante ella sería la operadora de rango C, exclusiva para el prota. Nos trasladaríamos a una habitación, en donde Chloe junto a su secretaria se estarían preparando para la reunión, en donde la secretaria un poco desconcertada, le preguntaría el porqué de que ella no se haga cargo del prota y lo dejara con un operador a cargo, por lo que Chloe respondiéndole, mencionaría que de haber empezado como operadora ahora era la jefa, y no era responsable de un slayer de rango C, era responsable de 44 slayers en su compañía. Pero no solo era eso, sino que la operadora Minari olía igual a ella, la secretaria preguntaría sobre lo que quería decir con eso, a lo que Chloe comentaría que tenía un olor a éxito. Pasaríamos a el hotel 5 estrellas más grande de Hyundai, en donde todos parecían estar preparando el lugar, pero no era para menos, ya que todos los slayers de rango B y superior estaban llegando a tal hotel. Pasaríamos a ver a cada uno de estos, comenzando con Han Deok-chul más conocido como Big Brother, con más de 100.000 asesinatos, después con Park Chun-sik, más conocido como The Operating Man, con más de 108.000 asesinatos. Le sigue Baek Jeon-baek, más conocido como Boss, con 0 asesinatos. Pasaríamos con Lee Chorong, más conocida como Gully Girl, con más de 110.000 asesinatos. Estaba también Lim Keng-tak, más conocido como General Lim, con más de 109.000 asesinatos, junto a An Chong-hwa, más conocido como Fish Market, con más de 100.000 asesinatos. Y como olvidarnos de El Viejo, quien más conocido como Kang Tae-gon, con más de 112.000 asesinatos. Todos los slayers mencionados anteriormente son de clase A. Notaríamos a un sujeto, el cual viendo como el prota llegaba junto a Minari, preguntaría que si acaso era un slayer o un VIP, para la operadora del prota, decirle que era un slayer seguido con su nombre. El prota no se encontraría en la lista, es por eso que le preguntaría su clasificación,
cosa que enojaría al prota, sin embargo Minari diría que era un clase C. El sujeto menospreciando al prota, no le daría importancia, mencionándole que solo estaban permitidos slayers de clase B y superiores. En esto una voz se escucharía a lo lejos. Era Chloe la cual diría que él era invitado de ella. El sujeto seguiría insistiendo diciendo que no sería bueno que entrara un clase C, a lo que Chloe lo tomaría del hombro, mencionándole que él fue un sobreviviente de la 17ª división y el único novato que pasó de clase D hace en solo una noche. Comentándole que varios slayers y VIPs han oído los rumores y estaban esperando a verlo, así que no se podía permitir defraudarlos. Después de tal incidente, Chloe les diría que si vuelve a pasar algo así, digan el nombre de ella, pero el prota solo le diría que si no lo fueran aceptado se fuera ido a su casa. Chloe, quien diciéndole que debía seguir sus órdenes, le recordaría nuevamente su deuda. A lo que el prota, viendo el lugar, diría que parecía que estuvieran jugando, pero Minari, quien le diría que no estaban jugando, le explicaría que en ese lugar se reunían más de 30.000 slayers de rango B y superior, incluidos operadores del mismo rango, quienes estaban allí en busca de estos slayers. Y las personas VIP son aquellas con dinero dispuestos a utilizarlo. Esas personas no estaban jugando, sino que estaban negociando con miles de millones a la vez, y ya que el país estaba en decadencia, ese es el único negocio que estaba creciendo. El prota no sabría por qué le estaba diciendo eso, sin embargo Minari le diría que era para que se acostumbrara, recordándole que debía estar orgulloso de su trabajo y debía tener una buena ética de trabajo. El prota, quien tomando un vaso de vino, le diría que no se preocupara, ya que él venía de los campos de refugiados. Pasaríamos a ver el pasado del prota, en el cual se nos contaría que él era perteneciente a la clase más baja en la visión apocalíptica del mundo, y ya que siempre fue así, él pudo ver todo lo que pasaba fuera del muro, pero pensaba que podía soportarlo, las cosas que pasaban fuera del muro y las sucias y sordias peticiones. Un sujeto se acercaría hacia el prota, mencionándole que escuchó todas sus hazañas y le estaba haciendo una petición, a lo que la operadora del prota le diría que ese sujeto era un VIP entre las personas VIP. Preguntándole al sujeto sobre lo que necesitaba recuperar, el sujeto les comentaría que su esposa fue mordida por un zombi en un antiguo refugio, y ya que estaba ocupado, le estaba pidiendo que trajera algunos dedos de ella, cosa que el prota ignoraría yéndose de aquel sitio. Pero no se daría cuenta que se chocaría con un sujeto. El sujeto, mirando al prota, le preguntaría si es que acaso no veía por dónde pasaba, cosa que el prota le replicaría ya que él era el que no se fijó, pero el sujeto sería tomado del hombro por un random, el cual le diría que sea moderado. Él era Ma Chang-wi, un slayer de clase B con más de 31.000 asesinatos. El sujeto se marcharía, a lo que Ma Chang-wi le diría que eso pasaba cuando eran nuevos, mencionándole que ya se les pasará, agregando que muy pronto empezará un evento que seguro distraerá a todos los presentes. Las luces se apagarían, por lo que iluminando el escenario, un comentarista diría que el ambiente estaba un poco aburrido, así que iban a hacer una subasta silenciosa. El prota, confundido, preguntaría que si acaso era equipamiento, cosa que el sujeto negaría, agregando que era algo más exclusivo. El prota miraría el escenario, notando cómo lo que estaban subastando eran famosos los cuales se habían convertido en zombies, y ya que fue tan difícil conseguirlos, empezaría la subasta con 5.000 millones de wons. Ma Chang-wi, emocionado, diría que era un gran botín. Sin embargo, el prota se retiraría, a lo que el sujeto le preguntaría si es que iba a comprar una, pero el prota no lo pudo soportar más. Dicen que el dinero se gana como perro, y se gasta como simio. Había una línea que los seres humanos tenían que respetar. Minari trataría de detener al prota, sin embargo, ya era demasiado tarde. El prota, de un solo movimiento, acabaría con los 3 zombies, cosa que sorprendería a Chloe pero le haría gracia a Sang-soo, el viejo, quien, impactado, vería cómo el prota tomaría el micrófono, gritándole a todos que solo eran un montón de escorias. Soportó que todos se divirtieran lamiendo los pies de las personas VIP, o que ignoraran a alguien por ser recién llegado o rango C, pero eso no lo podía soportar. Eran cazadores de zombies, supuestamente era un trabajo profesional, realmente es necesario ganar dinero de esa manera. El prota se sentía humillado a su vez que insultado, por el hecho de que su hermano sacrificara su vida por nada. Las personas que disfrutaban más y tenían más, solo le hacían sentir desprecio al prota.
Minari le diría al prota que se bajara, pero alguien en el público le diría al prota que sí es de esa manera, que así sea, preguntándole lo que hará ya que él gana mucho dinero haciendo eso. Era el Slayer de clase A, Big Brother. También conocido como Han Deok-chul, es el dueño de Deok-chul y uno de los pocos cazadores clase A, pero eso no era todo lo que lo definía. Veríamos como viendo un periódico. Recibiría el informe de que los preparativos ya estaban listos. Le preguntaría a su asistente sobre cuánto habían caído las acciones de la empresa por el periódico, obteniendo como respuesta que habían caído 1.2 trillones de wons. Preparado para ir a aquel lugar, nos trasladaríamos a unos contenedores, en donde el Slayer clase A, entrando, se pondría enfrente de un sujeto, el cual era el periodista del artículo. Al quitarle la cinta de la boca, lo maldeciría a su vez, que le decía que solo era un maldito gángster, preguntándole que si acaso después de acabar con un periodista, podrá caminar tranquilo. A lo que esté sentándose, le diría que no lo matará, lo dejará vivir de una forma diferente, sacando a su vez una jeringa con sangre de zombie. El sujeto, quien provocándolo, le diría que ya estaba preparado para esa situación, advirtiéndole que él será el primero que convertirá en zombie, y que aunque haga eso, no le quitará que solo es un maldito gángster. El Slayer le diría que no estaba molesto porque le dijera gángster, estaba molesto porque las acciones de su empresa bajaron 1.2 trillones de wons debido a su artículo. El sujeto, confundido, vería como le diría que eso no era todo, mandando a traer algo. Ese algo era ni más ni menos que la esposa e hija de aquel periodista, a lo que Han Deok le diría que disfrutara su cena familiar. El sujeto, implorando que lo matara, vería como el Slayer solo se retiraría del lugar. Ya afuera del contenedor, ordenaría que mañana en la mañana abrieran el contenedor y le tomaran una foto, para después de eso enviársela a la compañía que publicó aquel artículo, junto a la advertencia de que si no suben un artículo que regrese el valor antiguo de la empresa, se enfrentarán a lo mismo que aquel sujeto. Lo que lo definía es que era bueno calculando. Volveríamos a la reunión, en donde Han Deok se acercaría hacia el prota. Minari, quien trataría de detenerlo, sería lanzada con una cachetada de cosa que sorprendería al prota. Sin embargo, el Slayer le preguntaría nuevamente al prota sobre lo que pensaba hacer si él ganaba mucho dinero de esa forma. El prota, quien enojado, diría que si es así, entonces él no era diferente a un zombie. Es por esa razón que él cortaba de esa manera, mandándole así un ataque con el cuchillo que había agarrado. Pero dicho ataque sería detenido con solo 2 dedos de aquel tipo, el cual diría que hablaba como un perro, y ya que en esos días se podían matar perros, le lanzaría un ataque al prota. El prota, quien lo trataría de bloquear, vería como lo atacaría con más fuerza, cosa que le rompería ambos brazos, notando como el sujeto le trataría de lanzar una patada, la cual le pegaría de lleno al prota dejándolo inconsciente. El sujeto le pediría a su asistente que calculara eso, a lo que por los daños, la imagen que estaban dando, la terapia y estabilidad del anfitrión, serían más o menos 62 billones de wons. El sujeto notaría cómo le faltaba una parte del zapato, pensando que si acaso el prota era un zombie, ya que sus dientes eran demasiado fuertes, a lo que agachándose, diría que si mataba al prota, les daría una lección a todos. Sin embargo, sería detenido por el viejo, preguntándole sobre lo que quería hacer. El viejo, diciendo que no lo hace por voluntad propia. Vería como Chloe se acercaría, preguntándole que si acaso tenía 800.000 millones de wons. El sujeto, sin entender lo que estaba pasando, preguntaría que si acaso estaban locos. Chloe sabía muy bien que para un hombre que vive por los cálculos y muere por los cálculos, la única forma de detenerlo era usando la carta llamada deuda. Chloe le explicaría que la persona que tenía abajo suyo le debía 800.000 millones de wons, y si lo llegaba a matar, él tendría que pagar la deuda de aquel sujeto. Han Deok se levantaría, cuestionándose sobre si existía alguna persona tan estúpida como para deber 800.000 millones de wons, sin creer en las palabras de Chloe. Diría que solo estaba usando eso como excusa para protegerlo ya que era de su empresa. Chloe, quien le aseguraría que era cierto, le pediría las pruebas a su secretaria, a su vez que Han Deok se las arrebataba. Se quedaría sin palabras. Chloe recalcándole que si llegaba a acabar con el prota, su compañía le debía dar un cheque de más de 800.000 millones de wons. Sin embargo, Chloe, provocándolo para que matara al prota, haría que se enojara, exclamándole que si acaso creía que él no tenía tal dinero,
tomando de esta manera al prota, cosa que pondría nerviosa a Chloe, ya que a diferencia de su personalidad, él era bueno calculando. El sujeto se quedaría pensando, ya que si retrocedía, además de las pérdidas que ya tenían, su compañía perdería credibilidad, pero 800.000 millones de wons, Han Deuk se detendría, mencionando que por esa razón no quería venir. Esto haría que Chloe suspirara, pero el sujeto tomándola del pelo, le preguntaría que si acaso le hizo gracia, alarmando a todos los Slayers clase A de la compañía de Chloe, los cuales le pedirían que la soltara ya que aunque antes solo eran asuntos de la compañía, se estaba pasando de la raya. El sujeto quien enojado, le susurraría a Chloe que la matará apenas su compañía sea más grande, de esta forma se retiraría, a lo que Chloe pediría que llevaran a Minari y al prota al hospital más cercano, pidiéndole a su vez a su secretaria que notificara al organizador de la reunión, que le darán un cheque por los daños y disturbios sucedidos. Su secretaria quien le preguntaría si se deberían quedar, le recordaría que habían invitados especiales. Pero Chloe volteándose, diría que no tenía sentido estar en una fiesta una vez que la música se apaga, a su vez que pensaba en las palabras del prota, recordaría a un viejo amigo, el cual le diría que hicieran de eso un trabajo, en donde por eliminar zombies ganaban dinero honestamente. Este era un Slayer clase S, llamado Suhou, pero era más conocido como el primer Slayer. Chloe pensando que el prota hablaba igual que él, se retiraría de la reunión. Cambiaríamos de escena, en donde el prota se despertaría, notando que al lado suyo estaba Minari. El prota apenado le diría que lo sentía ya que no la debió involucrar, pero Minari respondiéndole que no solo fue su culpa, le mencionaría que tuvo parte de culpa por no gestionar la mentalidad de su cazador, agregando que no le tenía que pedir perdón a ella. A lo cual el prota diciendo que no pudo soportar el hecho de que personas como esos sujetos estén prosperando y estén por encima de él, recordando de esta manera la subasta, pensando que las personas normales ni siquiera sabían que estaban por debajo de tipos como esos. Es así como preguntándole a Minari si es que acaso ambos eran iguales, vería como ésta le respondería, que existían dos cosas que determinaban el valor de las personas en el mundo de los Slayers, comentándole que la primera son las habilidades, y la segunda era su poder financiero. Es por eso que el prota perdió contra Han Deuk, ya que carecía de ambas cosas. Pero no solo eso es suficiente para acabar con él, tenían que esperar el mejor momento, cosa que le daría gracia al prota, ya que lo único que podían hacer era observar, pero Minari le mencionaría que él no era el único que pensaba que el mundo cada vez estaba peor. Contándole cómo su hermana fue subastada enfrente de ella, mencionándole que también sintió lo mismo que él, pero de igual forma no podía hacer nada, pidiéndole al prota que mejorara sus habilidades y sus finanzas, hasta el grado en el que pueda seguir hablando sin que nadie lo pueda detener. Estas palabras harían que el prota se levantara, pidiéndole a Minari que le diera un trabajo, ya que quería eliminar zombies, cosa que Minari aceptaría felizmente, asegurándole que para la próxima semana tendrá uno. Sin embargo, no habían trabajos para el prota. Minari confundida, le diría que le aseguró al prota un trabajo para la próxima semana, pero Chloe mostrándole una gráfica, le diría que al parecer Han Deuk amenazó a todos los invitados especiales y potenciales, para que no le dieran trabajos al prota, pero no solo era eso, ya que se estaban llevando todas las comisiones al aceptar trabajar un 10 o 30% menos que Choi y Han. Es por esa razón que el prota estaba en problemas, mencionándole que no debieron agitar tanto la colmena. Minari le diría a Chloe que para que el prota pagara su deuda, debían lidiar con Han Deuk, pero para poder lograr dicha hazaña, el prota necesitaba trabajar, rogándole a Chloe que le dieran cualquier trabajo, así sea mínima la paga, lo aceptarán de igual manera. Chloe sabía que Minari tenía razón, pensando que si se querían encargar de Han Deuk, el prota necesitaba obtener logros y confianza, preguntándole que si acaso aceptarán un trabajo muy difícil y con poca paga. Minari emocionada, le diría que aceptarán cualquier cargo. Es así como Chloe buscando algo, le diría que entonces ese era el trabajo perfecto, pidiéndole que se fueran a Himae ahora mismo. Himae, una ciudad que fue utilizada para la 12ª y 13ª División de Recuperación de Territorios, con el fin de expandir Busan, parecía una tarea fácil ya que no era complicado traer suministros. Sin embargo, cuando se mandó un Slayer clase B, el cual estaba acabando con su trabajo,
mencionaría que era fácil ya que no habían mutantes, notando cómo el suelo temblaba, siendo tragado por una clase de gusano. Los sujetos los cuales visitaban al Slayer clase B, se percatarían que había un mutante de la misma clase, llamado gusano, pero dicho mutante, fue acabado por la compañía de Han Deuk. Esa era básicamente la historia de aquel lugar. El prota, preguntando por lo que debía hacer, escucharía como aquel sujeto le explicaba, que estaban tratando de poner un muro como el de Busan, para una vez acabado, la escasez de espacio en Busan reducirse significativamente. Pero había un problema, debido al ruido que hacía la construcción, los zombies habían comenzado a reunirse para atacar a los trabajadores, y ya que deben estar las 24 horas trabajando, debido a los cambios de turnos, estaban haciendo lo posible para mantener la situación, ya que si seguían de esa manera, la situación sería incontrolable, pidiéndole al prota que necesitaban que lo resolviera. Es así como Minari, interrumpiéndolo, preguntaría si los otros muros norte y este estaban acabados, ya que al prota solo le tocaba defender el muro del oeste, preguntando él cómo se las arreglaron. El sujeto le explicaría que debido a que en esos lugares fluía un gran río, no tuvieron problemas para completarlos, pero debido a los costos los cuales se estaban elevando, no pudieron contratar un grupo decente, cosa que enojaría al prota. Pero Minari, preguntando que si acaso no le pagarán con dinero, vería cómo éste asentiría, mencionando que el pago serán algunas tierras de la ciudad de Himae, las cuales serán pagadas cuando el muro sea completado. Minari, asimilando la situación, pensaría que ya que solo sería una persona defendiendo, si llegaba a fallar y cancelaban la construcción, él sería el perfecto culpable para dicho caso. Sin tiempo para pensar, sería interrumpida por el prota, el cual le diría que no se preocupara, mencionándole que él tenía que hacer algo para subir de puesto, preguntándole que si acaso lo harán. Minari, nerviosa, le diría que lo hiciera. Para el prota, sacando su pala, decir que hará la misión, era un encargo simple, tenía que estar pendiente 24 horas enfrente de la construcción, vigilando y eliminando zombies que presenten una amenaza, siendo la cuota tierras valiosas de Himae. El prota y Minari se quedarían boquiabiertos, ya que solo había una habitación pequeña para la estancia de ambos durante 3 meses, Minari preguntando que si acaso no tenían otra habitación, vería como el viejo le diría que no, ya que no tenían suficientes habitaciones para los trabajadores. Sin otra opción ambos aceptarían, pero claramente era incómodo para los dos. El sujeto les diría que se pusieran cómodos, mencionándoles que los contactarán apenas salgan los zombies, ya solos en la habitación. Minari le diría al prota que no había problema, pero que si le incomodaba, ella podía irse a hacer su trabajo, a lo que el prota, acostado, le diría que ese era su espacio, y que ella podría usar el resto como quisiera, cosa que Minari aceptaría, diciendo que entonces no insistirá más. En una noche tranquila, que podría salir mal, claramente todo, ya que por alguna razón, estaban siendo rodeados por zombies. El prota, despertando a Minari y contándole la situación, le pediría que apenas abra la puerta no se alejara de él, ya que si se llegaba a apartar, no podría protegerla, cosa que Minari aceptaría. Es así como, haciendo una cuenta regresiva, se abrirían paso hacia la gran horda de zombies. Para al momento de atacar, el prota percatarse de que era una persona, notando como a su alrededor había un pastel en el piso junto a una persona debajo de la puerta, por lo que el sujeto, con las manos arriba, llorando, les diría que solo era una fiesta de bienvenida, cosa que ninguno de los dos esperaba. Después de aquel incidente, al día siguiente el prota les preguntaría el cómo era el ambiente en aquel lugar, obteniendo como respuesta que era como el infierno, ya que estaban cansados del doble turno. Pero no solo era eso, sino además, el miedo de que en cualquier momento podrían aparecer zombies para atacar. Por lo que el prota preguntaría si es que les pagaban bien. Es así como un sujeto, suspirando, le mencionaría que no les pagaban nada, lo único que les daban era comida y descanso, cosa que confundiría al prota, preguntando el por qué lo hacen. Es así como el sujeto, contándole que tenía un bebé, le explicaría que cuando empezaron la construcción, los trabajadores obtuvieron una casa. Es por eso que, aunque no recibían nada, la gente iba a aquel lugar en busca de un hogar. Todos eran personas con familias, o simplemente estaban hartos de ser vagabundos, pidiéndole al prota que los protegiera ya que estaban a su cuidado. El prota, quien saliendo afuera, le preguntaría a Minari el porqué de que le pidieran cosas inútiles como esas, a lo que Minari le respondería que había un dicho entre los operadores,
el cual decía que cuando un Slayer mataba a un gran número de zombies en una operación, no debía ser emocional. Sin embargo, cuando un Slayer necesitaba salvar o proteger a alguien, utilizaba las emociones para poder ser más fuerte. Cosa que el prota tomaría como si le dijeran que trabajara hasta la muerte, para Minari decirle que así era, recordándole que debía trabajar más ya que había puesto de cabeza la reunión social, a lo que el prota pidiéndole a Minari que descanse, se retiraría de aquel lugar. Después de eso, el prota se quedaría pensando en lo que le dijo Minari, mencionando que ya que solo querían un hogar, era su deber protegerlos. El día a día del prota era muy simple, entrenaba diariamente, y cuando lo llamaban por los zombies, acababa rápidamente con estos, pero cada vez que hacía tal hazaña, los trabajadores lo felicitaban, cosa que el prota no entendía ya que ese era su trabajo. Después de eso descansaba, esperando nuevamente que lo llamaran para acabar con los zombies, y de vez en cuando el viejo venía a entrenarlo. El viejo reprochándole que era muy lento, le recomendaría un arma de larga distancia, debido a que sus ataques eran muy simples gracias a que usaba una pala. Es así como desatando al prota, le preguntaría él cómo le iba. El prota, quien le respondería que se sentía bien protegerlos, mencionaría que no quería que pasaran por lo mismo que él, cosa que le causaría gracia al viejo. El cual, retirándose, le pediría que lo hiciera bien, lanzándole a su vez una cuerda mencionando que ya era muy tarde para que aprendiera a usar la caña, pero que quizás podía utilizar eso. El viejo, partiendo de aquel lugar, le pediría a su operador que vigilara al prota, ya que cuando él se vaya de Seúl, el prota será quien lo reemplace, es decir, su sucesor, agregando que el prota estaba creciendo muy rápido. Cambiaríamos de escena en donde en la compañía de Han Deuk, el secretario de este le diría que tenía visita, era el presidente de la Asociación de Arrendatarios de Busan. La Asociación de Arrendatarios es un grupo el cual construye sus propios edificios y demás en Busan, el sujeto pidiéndole que mantuviera todo en secreto. Le explicaría que en Himae, el muro ya casi estaba terminado, cosa que Han Deuk ya sabría, mencionando que desde hace 2 o 3 años empezaron a construirlo, preguntando sobre cuál era el problema, a lo que el sujeto, nuevamente pidiéndole que mantuviera eso en secreto, le explicaría que si el muro de Himae se completaba, el precio de las casas en Busan disminuirá al menos un 20% o en el peor de los casos un 35%, mencionando que si eso llegaba a pasar, la demanda de las casas bajará, así que la asociación planeaba tomar acción. Pidiéndole a Han Deuk que detuviera la construcción, haciendo que parezca que los zombies aparecieron y destruyeron el sitio de construcción. Han Deuk, riéndose, le preguntaría si es que acaso estaba loco, ya que liberar zombies se considera un delito el cual se paga con pena de muerte por intentar derrocar al país, mencionando que no había crimen más serio que ese. A lo que el sujeto diría que el 10% de las acciones que comparten los miembros de la asociación, cosa que haría pensar a Han Deuk, ya que el patrimonio de los miembros de la asociación de los arrendatarios en Busan son más o menos de 200 billones de woons, y el 10% de eso son 20 trillones de woons, agregando que cuando es trabajo sucio, se podía conseguir aún más. Han Deuk, a nada de aceptar, diría que lo hará, pero, si las cosas llegaban a salir mal, la asociación tomará toda la culpa, cosa que el presidente de la asociación aceptaría, mencionando que habían contratado a un cazador para proteger la construcción, el cual era un sujeto que había derrotado a más de 8.000 zombies en una noche. Han Deuk, percatándose de que estaba hablando del prota, diría que mejor aún, ya que acabará con 2 pájaros de un solo tiro. Pasaríamos a ver una clase de contenedor, en donde dentro de este se encontraba una cría del mutante gusano. El sujeto le diría que le podía ayudar, mencionando que habían rumores de que la cura se hacía con mutantes. Es por eso que varias empresas farmacéuticas empezaron a comprar mutantes ilegalmente. Gracias a eso gestionan a los mutantes comprados ilegalmente en sus empresas, y si les robaban uno, podrían liberarlo en Himae y causar estragos. Es así como, concluida la petición del presidente, este se retiraría. Sin embargo, Han Deuk, deteniéndolo, le recordaría que sin importar lo que pasara, se mantuviera en silencio. El sujeto, ahora sí asustado, se retiraría del lugar, cosa que Han Deuk aprovecharía, pidiéndole a su secretario que le trajeran la cría del mutante gusano, a su vez que ordenaba traer a 10 personas sin conexiones.
Petición que el asistente cumpliría mencionando que sería sospechoso que solo trajeran mutantes, a lo que Hank Deuk asentiría. En un cambio de escena veríamos como alguien estaría cargando un contenedor con la cría del mutante gusano, el sujeto siendo visto por un guardia, se preguntaría el porqué de tanta vigilancia. Era Machanguy quien enojado le gritaría al guardia el porqué de hacerlo ver como el malo, el sujeto llorando, le diría que no vio nada, preguntando que si no había otra manera. Machanguy mencionando que le pidiera perdón por hacerlo trabajar de más, haría que el guardia se disculpara, cosa que haría suspirar a este, el cual pidiéndole que se acercara, mencionaría que lo matará sin dolor, mientras que el guardia suplicaba por su vida, Machanguy acabaría con el sufrimiento de este, informando de esta manera que el trabajo estaba completado. Nos trasladaríamos a los callejones de Hyundai, en donde el secretario de Hank Deuk saliendo del auto, criticaría el olor de ese lugar, a su vez que lanzándole un contrato a unos sujetos. Mencionaría que adentro de este se encontraba la cantidad de dinero que les darán por hacer una tarea sencilla, junto a las instrucciones de lo que debían hacer, agregando que apenas lo firmen, la compensación será transferida a sus familiares. Pidiendo de esta manera que se apuraran, cosa que los sujetos harían lanzándose directamente hacia el contrato, el juego ya había comenzado, sin embargo, eso era algo que el prota no sabía. Siendo levantado de la nada, preguntando si es que acaso ya habían llegado los zombis, pero solo eran los trabajadores los cuales habían despertado al prota, quien confundido preguntaría si es que iban a beber de nuevo, a lo que el trabajador respondiéndole que debido a que estuvo casi un mes en ese lugar le habían preparado una fiesta, pidiéndole que lo siguiera ya que habían preparado algo especial afuera. El ambiente era cálido, cosa que le haría preguntarse al prota el desde hace cuánto no comía con tanta gente, recordando que la última vez que pudo hacer eso, fue en su fiesta de cumpleaños. El prota mirando la comida, le metería una mordida al pollo, a su vez que lloraba de felicidad por lo delicioso que estaba. Todo era muy tranquilo y incluso así, algo tan simple como eso era razón suficiente para ser feliz, será un recuerdo que el prota guardará por siempre, ya que aunque no tenga a nadie y la vida sea muy mala, la estaba pasando bien. El prota preguntaría si es que acaso pusieron música, y si no los regañarán por eso, cosa que un trabajador respondería diciendo que por qué razón pondrían música, ya que el deber de ellos era mantener el volumen bajo, lo cual los confundiría, a lo que un random diría que no parecía que fuera de adentro del muro. La música no estaba sonando en el interior del muro, sino que estaba sonando del exterior, unos autos los cuales con altavoces se estarían dirigiendo hacia el muro que estaban construyendo. Estrellándose de esta manera con este, eran los sujetos los cuales habían sido contratados por el contador de Hank Deuk, sin embargo aunque fueran devorados por los zombis que habían traído, estaban lo suficientemente cerca de la construcción como para llamar la atención de los zombis. Sin contar que arriba de estos zombis se encontraba Machanguy junto al contenedor que tenía el mutante, lanzando de esta manera el contenedor al suelo, por lo que el mutante afuera del contenedor abriría los ojos pidiendo comida. Unos trabajadores durmiendo sentirían que algo estaba mal, y así era, ya que estaban siendo tragados por el mutante gusano, el cual de un tamaño abismal, pediría más comida. Los zombis empezarían a aparecer por doquier cosa que confundiría al prota, sin embargo Minari tranquilizándolo le pediría que evacuara a los civiles mientras ella le traía sus armas, por lo que el prota recordando todos los malos momentos que había pasado, pensaría que aunque la situación se tornara muy mala lo único que podía hacer era pelear. Es así como pidiéndole la cuerda y la pala a Minari diría que los detendrá el mayor tiempo posible. Cosa que los trabajadores aprovecharían para poder retirarse de aquel lugar, a su vez que el prota tomaba un hueso de la mesa, este arremetería en contra de los zombis acabando con uno de ellos, advirtiéndoles que los acabará uno por uno lanzándose de esta manera a la gran horda de zombis. Golpe tras golpe el hueso se empezaría a desgastar, sin embargo esto no era un impedimento para que el prota se detuviera. Soltando de esta manera el hueso que estaba utilizando como arma, por lo que decidido a pelear con los puños notaría como algo caería a su lado, era la pala la cual había sido lanzada por Minari, quien le pediría que aguantara mientras intentaba comunicarse con la oficina principal, es así como retirándose el prota iniciaría nuevamente con la cacería. De esta manera pasaríamos a ver a los trabajadores quienes huyendo, se detendrían para poder descansar cosa que un trabajador aprovecharía preguntando por lo que pasaría si el muro se cae,
A lo que le responderían que se cancelaría la construcción. Esto dejaría sin palabras a aquel sujeto, quien tratando de volver hacia los zombies, sería detenido por sus compañeros, los cuales le advertirían que moriría si regresaba a ese lugar. Sin embargo, llorando, diría que no había diferencia. Morirán de todas formas si pierden sus hogares. Es así como, limpiándose las lágrimas, mencionaría que no quería perder el hogar que tanto le costó conseguir, por lo que, decidido a pelear, diría que protegerá su casa con sus propias manos, cosa que dejaría a los trabajadores sin palabras, los cuales con impotencia mencionarían que si van a morir, morirán como humanos regresando nuevamente al campo de batalla. En donde el prota, peleando sin saber cómo había pasado eso, pensaría que no solo era acabar con los zombies, sino que además debía proteger a los trabajadores junto a sus instalaciones. Es así como, notando cómo el muro se empezaba a caer, vería como un carro se estrellaría contra este, viendo como los culpables de dicha acción eran los trabajadores que venían a ayudar, por lo que estos, preguntando que si habían llegado tarde, verían como el prota preguntaría por lo que estaban haciendo, dándole como respuesta que estaban dispuestos a morir para proteger sus hogares. Es así como el prota, suspirando, mencionaría que si alguno de ellos se convertía en zombie no dudará en matarlo, pidiéndoles de favor que taparan esa parte del muro, dirigiéndose así a acabar con los zombies que entraron en observando a los trabajadores, dándose cuenta que él no fue el único que se comprometió con este lugar, ya que los trabajadores trabajaban día y noche para poder tener un hogar. Por lo que, decidido a proteger la construcción, pasaríamos a ver a Minari, quien, desconcertada, notaría como el contenedor de comunicación estaría destrozado, dándose cuenta que eso no lo podía hacer un zombi ordinario, ya que ni siquiera tenía forma humana, lo cual significaba que era un mutante de clase alta. Es así como, a punto de informarle al prota sobre la situación, sentiría que algo estaba mal, viendo como atrás suyo se encontraba aquel mutante pidiendo comida. De esta forma nos trasladaríamos al Ministerio de Defensa de la República de Corea, en donde una operadora de clase A, llamada Son Yen-kyang, entraría a la oficina del general Lim, quien, preparándose para la batalla, le pediría a su operadora un informe completo de la situación, a lo que ésta le respondería mencionando que había reportes de fuego en el muro de Himae, por lo que el general, recargando su arma, diría que el proyecto de Himae era importante para el gobierno no provisional. Así que si había problemas en ese lugar, él mismo debería solucionarlos, partiendo así hacia el muro de Himae. En donde el prota, acabando con los zombies, notaría como el número de estos estaría disminuyendo, pensando así que gracias a los trabajadores se logró filtrar información de los zombies, notando cómo estos movían los contenedores para poder tapar el muro, cosa que le daría esperanzas al prota, quien, siendo interrumpido por un gran estruendo, vería cómo Minari estaría escapando del mutante a su vez que lo atraía, para Minari al detenerse al lado del prota. Mencionarle que el mutante destruyó el centro de comunicación, pero algunos trabajadores salieron del muro para tratar de informarle a los demás Slayers sobre la situación, por lo que, hiperventilando, mencionaría que los refuerzos llegarán más o menos en una hora, a lo que el prota, calmándola, le pediría que dejara de balbucear y le dijera claramente lo que estaba sucediendo. Es así como Minari, calmándose, mencionaría que, a juzgar por el cuerpo del mutante, era al menos un clase B. Preguntándole que si acaso podría manejarlo. Es así como el prota, comparándolo con el mutante de clase C, diría que no tenía otra opción aparte de pelear contra para, seguido a esto, pedirle a Minari que evacuara a todos los trabajadores, buscando de alguna manera la forma de encargarse de ese mutante. Es así como Minari, retirándose, le desearía buena suerte, a su vez que lo dejaba a solas con aquel mutante, quien podía comprimir su cuerpo para asegurar un movimiento de alta velocidad. Es así como el prota, comparándolo con un edificio de 10 pisos, vería cómo se lanzaría rápidamente hacia él. Sin embargo, el prota se había quedado en blanco. El simple hecho de saber que se debía enfrentar a un mutante lo ponía helado, pero aunque fuera de esta manera, el prota se había tomado el tiempo para calcular una cosa y otra. Al igual que el día que perdió la cabeza eliminando a más de 8000 zombies, su cuerpo se había movido sin pensarlo, enganchándose así al cuerpo de aquel mutante, logrando hacerle mucho daño de por medio, pensando que el patrón de era simple. Cuando utilizaba su alta velocidad llegaba un momento en donde se ralentiza, creando de esta manera una brecha. Sin embargo, cuando se retuerce, el prota debe sujetarse para que la distancia de ambos no aumente. Es así como nos mostrarían a un gusano fatigado, a lo que el prota le recordaría que era su turno, atacando de esta manera al mutante, iniciando nuevamente con la batalla la cual estaba siendo observada por Ma Chang-wei, quien diría que el prota era genial,
pero que era momento de la segunda ronda, mostrándonos al mutante quien comprimiéndose, procedería a hundirse en sí mismo, cosa que el prota notaría, viendo cómo atrás suyo éste empezaría a transformarse en una clase de humanoide, recibiendo un golpe de lleno de éste, el cual lo mandaría a volar. Mostrándose como el mutante, lo recibía enganchándole un suplex de por medio, sin embargo el prota recuperándose, lo atacaría pero éste ya no se encontraría en el mismo lugar, viendo como aquellos turupes que estaban a su alrededor, se convertían en más de estos sujetos, quienes repitiendo que querían comida, le harían un ataque en conjunto al prota, el cual pediría un respiro así sea corto, viendo como una máquina atravesaba a aquel mutante, era un trabajador que trataba de ayudar al prota. Cosa que funcionaría deteniendo por un momento al gusano, por lo que el prota utilizando su cuerda, ataría a aquellos sujetos mostrando su sed de sangre, golpe tras golpe el prota empezaría a ganar terreno. Sin embargo algo no estaba bien, Ma Chang-wi había apuñalado al prota con su katana, por lo que el prota cayendo de rodillas, se cuestionaría el cuántos más iban a venir, cayendo así en picada al suelo. Cosa que molestaría a Ma Chang-wi quien se quejaría del subir para nada. Es así como bajando con el prota, bañaría su katana con un poco de la sangre de aquel mutante, mencionándole al prota que era su responsabilidad convertirse en zombie y destruir el muro, gracias a que había dejado al mutante en ridículo, por lo que esté poniéndose en guardia, lograría esquivar una daga que venía a gran velocidad. Daga lanzada por el general Lim, quien enojado preguntaría sobre lo que estaba sucediendo en ese lugar. Por lo que viendo los daños, el mutante y los trabajadores huyendo de los zombies, le preguntaría a Ma Chang-wi que si acaso él fue el responsable de hacer todo eso. De la División Especial del Gobierno Provisional del Ministerio de la Defensa, Lim Kwang-tak, también conocido como General Lim o Mayor Lim, antes era el capitán de la División Especial, el mejor desempeño con los mejores resultados. Sin embargo en Afganistán, al parecer hubo un atentado contra su pelotón, razón por la que el general Lim acabó con su superior, ya que al parecer este tenía algo que ver con lo sucedido, pero gracias a que acabó con este, fue sentenciado a pasar 12 años en una prisión del ejército, lo que sacó de esa fría celda en donde se hubiera podido hundir fue su habilidad. Y gracias a esta habilidad, fue nuevamente reclutado por su país para acabar con los zombies. De esta manera regresando al presente, Ma Chang-wi pensaría que solo tenía que verificar que el mutante causara estragos, sin embargo gracias al prota, este había perdido demasiado tiempo, pensamiento que sería interrumpido por el mayor Lim, quien preguntándole nuevamente si él había causado eso, le mencionaría que no tratara de engañarlo, cosa que haría reír a Ma Chang-wi, el cual mencionaría que solo estaba en ese lugar gracias a todo el alboroto que había sucedido. A lo que el general pidiéndole una explicación del por qué trató de apuñalar al prota con su katana infectada, escucharía como éste se reiría excusándose de que solo fue una pequeña disputa y la sangre de zombie estaba ahí ya que había acabado con unos cuantos, sin embargo el prota aún consciente, diría que él fue quien organizó la liberación de esos zombies, mencionando que también lo había apuñalado mientras lo insultaba de por medio. Cosa que daría como resultado que Ma Chang-wi lo empezara a patear comentando que solo estaba diciendo tonterías, pero el general Lim recordando lo sucedido en la reunión social y lo que estaba pasando ahora, pensaría así que el prota era un tipo increíble, a lo que volviendo con Ma Chang-wi, el mayor le diría que lo había atrapado, preguntándole sobre lo que hará a continuación, a lo que esté apuntándole con su katana, le diría que solo le quedaba usar su arma. Por lo que el general mencionando el artículo del delito que acababa de cometer, diría que era una clara sentencia a muerte, cosa que sería ignorada por Ma Chang-wi, quien lanzándose hacia este lo atacaría siendo fácilmente esquivado por el general, por lo que Ma Chang-wi pensando que solo se diferenciaban por la cantidad de zombies derrotados, recordaría que antes había acabado con personas más grandes que él, sin contar que la arma que tenía era más larga que las dagas de este. Pensando así que si era un 1 contra 1, estaba claro quién sería el ganador, lanzando múltiples ataques los cuales el general estaría esquivando sin mayor problema. Sin embargo la confianza de Ma Chang-wi estaba empezando a colapsar, no importaba qué tipo de ataque fuera, ni siquiera podía tocarlo, y cada vez que se encontraba una brecha o creaba una oportunidad, la hoja del general siempre lo cortaba, por lo que esté pensando que estaba jugando con él. Se cuestionaría el porqué de no concentrarse más con los zombies dentro del muro, por lo que tratando de ponerlo nervioso, le preguntaría sobre el que estaba haciendo, a lo que éste le respondería que tenía órdenes de guardar su munición para acabar con los zombies,
mencionándole que gracias a eso aprendió a usar los cuchillos y debido a esa pequeña batalla pudo mejorar gracias a él. Comentándole que no tenía que preocuparse por los zombies, ya que sus compañeros fueron seleccionados basándose en sus habilidades, es decir, que probablemente todos los zombies ya fueron eliminados, cosa que haría enojar a Ma Chang-wei lanzándose desenfrenadamente hacia el general, quien sonriendo, pensaría que no había mejor brecha que las emociones y el nerviosismo, por lo que a centímetros de ser impactado por Ma Chang-wei, este le lanzaría su cigarrillo, dejándolo unos cuantos segundos sin visión, pero dichos segundos fueron suficientes para que el general Lim acabara rápidamente con Ma Chang-wei, cosa que sería observada por el prota, quien viendo cómo el cuerpo sin vida de este caía al suelo, por fin se daría cuenta que esa era la verdadera diferencia de clases. Y gracias a los bloqueos en Himae, el prota quien jugó un papel activo, los trabajadores y el Slayer clase A que apareció rápidamente, dio como resultado que el bloqueo de Himae fuera defendido con éxito. Por lo que el prota malherido sería rescatado por el general Lim, quien viendo cómo su división especial se acercaba, preguntaría si es que acaso esperaban una recompensa o algo, ordenándoles que llevaran al prota a tratar. Es así como el Slayer de clase B, llamado Chong So-ri, o más conocido como Man Bao, preguntaría que si acaso el prota había acabado con aquel mutante, mencionando que esa era una hazaña que solo podía completar un Slayer de clase B, cosa que molestaría al general, quien preguntándole que si acaso lo estaba ignorando, notaría como el Slayer de clase B, Seon Chowon, o más conocido como chaleco de arbusto, cargaría al prota llevándoselo consigo, por lo que el general mencionando que el más callado era el más obediente, partiría junto al prota y su pelotón. Tiempo después, el prota se despertaría nuevamente en un hospital, es así como viendo el techo, se preguntaría el número de veces que ha despertado en un sitio desconocido. A lo que empezando a recordar diría que esa era ya su tercera vez, mientras se cuestionaba el porqué de que se encontraran en ese lugar, notando cómo los Slayers que anteriormente habían aparecido, estarían en su misma habitación, cosa que le molestaría. Sin embargo el general notando cómo el prota había abierto los ojos, pararía de hacer lagartijas mencionando que el prota estaba despierto, es así como tratando de obtener respuesta de este lo empezaría a molestar. Pero el prota no quería involucrarse más, ya que estaba demasiado abrumado con tantas deudas, pero solo bastó un toque más para que el prota explotara. Cosa que confundiría al sujeto quien mencionando que le había salvado la vida, escucharía como el prota le diría que todas las personas que lo salvan le piden dinero, cosa que sorprendería al Slayer de clase B, Maeng Chulgon, o más conocido como el Gran Marine, quien pensando que el prota era un genio, vería cómo éste intentaría saltar de la ventana, siendo detenido por su capitán quien le aseguraría al prota que no se trataba de dinero. Por lo que en un ambiente más calmado, el general le explicaría al prota que ya que el bloqueo de Himae es un proyecto del gobierno incluyendo empresas privadas, era normal que él apareciera en ese lugar, por lo que no era un matón que le iba a robar dinero, sin embargo gracias a lo sucedido, la construcción no volverá enseguida ya que hay demasiados huecos que arreglar. Y ya que el gobierno ha entregado la mayoría de sus acciones a empresas privadas, intentará hundir de cualquier forma la obra, a lo que el prota interrumpiéndolo le pediría una explicación más breve, notando como el general le comentaría que apenas envíe el informe de lo sucedido, el gobierno provisional utilizará ese incidente como excusa para poder hundir la obra, es decir que el empleador que le dio el trabajo, no le podrá pagar ni un centavo. A lo que el prota preocupado por los trabajadores, diría que estos trabajaban día y noche con la promesa de conseguir un hogar, sorprendiendo de esta manera al general, quien preguntándole que si acaso no le importaba su reputación como Slayer, diría que la gente no podía conseguir un hogar, por lo que el prota con impotencia le preguntaría si es que acaso la reputación lo podía proteger de la lluvia o si acaso le podría regresar a su familia, mencionando que no le importaba su reputación. Solo quería ayudar a que los trabajadores no perdieran sus hogares, pidiéndole al general que dijera que fue su culpa por no escuchar a los zombies. De esta manera el general mirando al prota, se preguntaría si es que acaso a eso se le podía llamar estúpido, pensando así que el mundo estaba tan corrompido, que pensaba que las personas como él estaban muertas, pidiéndole a Chong So que le pidiera al capitán Song que no publicara el informe todavía, preguntándole al prota que si acaso le gustaría trabajar para él. Llegando Chloe de la nada mencionando que no podía hacer eso, cosa que molestaría al prota, quien siendo revisado por Minari,
Vería como Chloe le diría al general que nadie se lo podía llevar hasta que le dieran sus 800.000 millones de guns, y que si incluso le dieran eso, no dejaría que se lo llevaran, a lo que el general respondería mencionando que todavía tenía la costumbre de ponerle correa a sus slayers, agregando que era un acomplejado sacado de parte de su Hou. Por lo que a Sang-Soo, interrumpiendo la conversación, diría que aunque su Seo todavía actuara como un niño, no le daba derecho a rascar suavemente los asuntos privados de otras personas, cosa que haría que el general se levantara preguntándole el dónde había dejado sus modales. Sin embargo, Seoncho, interfiriendo, le diría al general que si necesitaba hablar con alguien, no era buena idea discutir con el empleador. A lo que, mirando a Chloe y a Sang-Soo, les preguntaría que si acaso no era mejor que contrataran al prota para que todos salieran beneficiados. También llamado alquiler de slayers, se refiere a un contrato entre empresas en el cual se utilizan diferentes slayers durante un periodo de tiempo concreto, en una misión especial, pidiendo que anotaran los honorarios del prota para enviárselos a la empresa, mencionando que no iba a hablar más ya que pareciera como si estuviera sermoneando a un niño. Cosa que molestaría al prota preguntando el por qué lo podían contratar así como así, mencionando que él no era ningún esclavo. Siendo callado rápidamente por Chloe y el capitán, quienes le recordarían sobre el informe y su deuda, dejando de esta manera en silencio al prota. Tiempo después, el general se estaría retirando junto a su pelotón, en donde Ma En-chul le diría al general que se había acabado, cosa que el general respondería afirmativamente, comentando que ya que hizo una oferta de trabajo, su negocio se acababa allí, mencionando que era momento de acabar con Han Teok. En esto pasaríamos a la compañía de Han Teok, en donde en una reunión, se preguntaría el por qué se estaba demorando tanto, llegando su secretario quien, gritando que necesitaban hablar a solas, comentaría que Ma Chang-wi había desaparecido, y que no solo era eso ya que todos los zombies junto al mutante habían sido eliminados. Es así como Han Teok, pensando que algo estaba mal, tomaría un libro mencionando que era tiempo de devolver la llamada, pidiéndole a su secretario que reuniera a todos en la entrada, ya que el ejército podía llegar en cualquier momento, pensando en sí que desde hace tiempo no estaban en un apuro. Es así como, haciendo un time skip, veríamos como el general saldría de su auto poniéndose enfrente de la empresa de Han Teok, comentando que no sabía si era porque tenía un sueldo bajo, pero le gustaba acabar con las personas que ganaban mucho dinero. Por lo que dentro de la compañía de Han Teok, serían detenidos por una gran barricada de personas, a lo que, diciendo que al parecer tenían un gimnasio en el primer piso, les pediría que no se entrometieran ya que solo estaba haciendo sus deberes como oficial. Sin embargo, al no tener respuesta de estos, serían rodeados por aquellos sujetos, por lo que en guardia, escucharían como el secretario de Han Teok les comentaría que estaba ocupado, preguntando el por qué irrumpían propiedad privada en medio de la noche, molestando al general, quien, insultándolo de por medio, le mencionaría que qué sentido tenía soltar zombies en mitad de la noche, a lo que el secretario, haciendo el papel de víctima, diría que él no sabía de qué estaba hablando, enojando al general, el cual, preguntándole que si acaso seguirá fingiendo, sacaría un manual mencionándole que todo aquel que trate de propagar el virus zombie será castigado por traición, junto a aquellos que puedan cooperar directa o indirectamente con el sospechoso, preguntándole a los matones que si acaso les gustaría morir en prisión, asustando de esta manera a los sujetos. Sin embargo, el secretario, nuevamente hablando, diría que como anteriormente le había dicho, ellos no sabían nada, comentándole que ellos tenían derecho a proteger su propiedad privada, y no lo dejarían pasar, agradeciéndole por su comprensión. Enojando de esta manera más al general, quien, pidiéndole a Ma En-chul que lo bajara, pasaría a preguntarles a los matones que si acaso él no era uno de sus miembros, sorprendiendo a los matones, quienes con gran confusión serían callados por el secretario de Han Teok, quien, comentando que no entendía cómo había pasado eso, diría que aunque él fuera uno de sus miembros probablemente solo fue una decisión arbitraria, mencionando que hasta que traigan pruebas reales y una orden judicial, eso no era asunto de ellos, acabando con la poca paciencia que le quedaba al general, quien, pidiéndole a sus muchachos que se prepararan, les advertiría que ya que solo era una sospecha, como decía el secretario de Han Teok, no podían matarlos, pero quienes estén dispuestos a interrumpir su trabajo como oficial, recibirán una paliza por parte de ellos, alarmando de esta manera al secretario, quien ordenaría que los detuvieran. Pero ninguno de estos era rival para el grupo del general, el cual, avanzando sin problemas, sería detenido por un slayer de clase B,
quien caería de un golpe por parte del general. Es así como el secretario, planeando subir donde su jefe, pensaría que todo hubiera salido mejor si los otros Slayers de clase B no fueran ido a trabajar, tratando así de subir lo más rápido posible, siendo la puerta detenida al último momento. Es así como el general, asomándose, le diría que lo intentara de nuevo, confundiendo al secretario, por lo que el general, abriendo la puerta, le diría que intentara detenerlos, mostrándonos como ya en el piso 36. El secretario se encontraría muy malherido dentro del ascensor, por lo que el general, abriendo la puerta de la oficina de Han Deuk, se adentraría acercándose hacia este, mencionándole que normalmente causaba pequeños o grandes problemas. Sin embargo, esta vez se había pasado de la raya, comentándole que lo tenía que llevar a la sala de interrogatorios de la defensa, cosa que sería ignorada por Han Deuk, quien estaría en una llamada, siendo interrumpido por el general, quien le preguntaría que si acaso lo estaba ignorando, a lo que Han Deuk, colgando, le preguntaría que si acaso no le enseñaron a callarse mientras los adultos hablaban. Por lo que el general, recordándole la gravedad de su situación, vería como Han Deuk se reiría, mencionándole que intentara hablar con sus superiores, cosa que confundiría al general, quien le preguntaría que si acaso llamó a ese sujeto, a lo que Han Deuk le diría que había hablado con él por teléfono. Es así como el incidente de Himae se concluiría, mencionando que fue un plan en solitario por parte de Ma Chang-wi, bajo la tutela del presidente de la Asociación de Propietarios de Busan. Y ya que este quedó con vida, iba a ser castigado. Sin embargo, aquel tipo había tomado una decisión muy extrema. Es así como el general, en su oficina, recibiría dichos datos de su operadora, a lo cual éste le respondería diciendo que era curioso, que incluso alguien que siempre lo había tenido todo, y que ni siquiera sabía usar una cuerda, decidiera ahorcarse en un momento como ese, mencionando que si solo era un plan de un funcionario, las cosas estaban realmente mal. De esta manera volveríamos al hospital en donde se estaba recuperando el prota, ya que al parecer afuera de este se encontraba una limusina, y no era una limusina cualquiera, era la limusina de Baek Jeon-baek, el Slayer de clase A, con 0 asesinatos, quien estaría ansioso por ver al nuevo Mesías. Por lo que, siendo custodiado por varios guardias, procedería a entrar en el hospital, llamando así la atención de muchos de los pacientes, quienes, llamándolo por el nombre de líder, le empezarían a pedir que los ayudara, dando como resultado que muchos de los pacientes en el hospital los empezaran a acorralar, cosa que dejaría pensando al Slayer, quien, dando un pequeño discurso, exclamaría que no esperaran solo milagros de él, pidiéndoles que vivieran su vida con una fe inconmensurable en sus corazones, ya que él rezará por ellos, escuchándose de esta manera gritos de admiración de todos los presentes en ese lugar. Lo más aterrador para los humanos es la incapacidad de comprender. Es por esta razón que los fantasmas dan más miedo que los accidentes de tráfico, o que den más miedo los locos que los criminales con planes, y es por eso que lo que está pasando ahora con los zombies les causa terror. Antes de que comenzara la epidemia de los zombies, Baek Jeon-baek era un cantante común y corriente, quien, en medio de su trabajo, observó cómo empezaba la epidemia, llevándolo de esta manera al vestidor, en donde, por obra del destino, este observó un traje de sacerdote. Es por eso que decidió dar las respuestas a los humanos modernos, guiados por el miedo y la ignorancia, hacer que dejaran de no saber nada. Les enseñó que no había que temerle a los zombies, sino extinguirlos. Solo con eso, logró llevarse a decenas de personas al campo de batalla voluntariamente, y con ello, decenas de miles de zombies podían ser asesinados. Logrando con esto, recuperar partes de territorios, y expandir más su nombre. Era solo un informante, quien no le importaba si eran zombies, ghouls, demonios o humanos. Era algo que debían conquistar, es algo que debían rechazar. Esa era la última oportunidad dada por Dios. De esa manera logró llegar a donde está ahora, por lo que después de esa breve introducción, el Slayer entraría al ascensor, en donde uno de sus guardias le haría una pregunta, mencionando el por qué estaba visitando a un Slayer de clase C, ya que ni siquiera era creyente, y ya que era de clase C, no parecía ser muy poderoso, respondiendo el Slayer dándole la razón, comentando que aunque no sea tan poderoso como sus Slayer de clase B, Mr. Rey León, el señor inquisidor de herejías, el misionero Qin, o incluso la abadesa, el equilibrio de los Slayers se ha acercado bastante al equilibrio dorado, ya que todas las empresas que gestionan Slayers tenían un número similar de Slayers hábiles.
Pero ese equilibrio podría romperse gracias a la aparición del Slayer que estaban visitando hoy. Slayer que hizo su debut aniquilando a más de 8000 zombies, para después de eso sobrevivir a una refriega con personas del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, además de matar a uno de los jefes de equipo de dicho ministerio, tener problemas con Deokchul y su empresa, y después de lo pasado en Himae, tener un fuerte vínculo con el Ministerio de la Defensa. Preguntándole así a su guardia, que si acaso había visto a un Slayer en el extremo opuesto de varias fuerzas, a los pocos meses de su debut, mencionando que nunca había visto a nadie sacudir el juego de tal manera, aparte del propio Han Su-hou, exclamando que deberían construir una relación amistosa con él, ya que si realmente él será el próximo Han Su-hou, y llegaran a tener problemas con él, la destrucción de la iglesia no se hará esperar. Deteniéndose de esta manera en la entrada de la habitación del prota, para segundos después, entrar agradeciéndole al prota por el arduo trabajo que había hecho, sorprendiendo así a Minari, quien siendo rápidamente apartada, vería cómo éste se acercaría hacia el prota, felicitándolo por todos los logros cometidos en Himae, llamándolo una vez más por el nombre de Mesías, halagándolo múltiples veces para al acabar, expresarle respeto y gratitud, confundiendo aún más al prota. Sin embargo, Minari, escuchando todo lo que le estaba diciendo al prota, se preguntaría que si acaso era un ladrón de Slayers. Siendo repentinamente sujetada del hombro, escuchando como un guardia de Baek Jeon-baek, le susurraría que lo dejara terminar, es así como éste terminando su discurso, le tendería la mano al prota mencionando que los testigos de Jehová estarán encantados de luchar a su lado, escuchándose de fondo los aplausos de sus guardias. No obstante, el prota, todavía perplejo por lo que estaba sucediendo, notaría cómo el sujeto se presentaría como el director ejecutivo de los testigos de Jehová. Y el único e inigualable Slayer de clase A, Baek Jeon-baek, sin embargo esto no le importaba al prota, preguntándole que si acaso lo estaban invitando a una religión, interrumpiendo la explicación del Slayer pidiéndole que se fuera, quedándose toda la sala en silencio, procediendo un guardia a explicarle todo nuevamente pero recibiendo la misma respuesta por parte del prota, por lo que el Slayer pensando, le diría que solo venían a ofrecerle algo para honrar su arduo trabajo. Enojando nuevamente al prota, quien pidiéndoles que se fueran, se quedaría asombrado al ver cómo el Slayer de clase A le ofrecía 800.000 millones de wons para saldar su deuda, no como esclavo de Chloe Yeong, sino como ejecutivo y pastor de los testigos de Jehová, preguntándole nuevamente al prota que si acaso lo acompañaría. Cosa que sorprendería a Minari, quien pensando que era una propuesta enorme, notaría que 800.000 millones de wons era casi tanto como una oferta de trabajo para un Slayer de clase A, y ya que trajo el dinero en efectivo no planeaba negociar o engañarlo, preguntándose el que estaba pensando el Slayer, mencionando que si acaso planeaba contratar al prota aún siendo solo un Slayer de clase B, sin embargo no importaba cuánto dinero fuera. Ella era su operadora y planeaba ponerle fin a esa farsa, levantándose repentinamente exclamando que aunque él fuera una persona muy importante no estaba bien actuar así, mencionando que incluso en ese negocio habían reglas que se debían seguir, siendo rápidamente detenida por el prota, quien en silencio, escucharía cómo el Slayer le pediría que firmara el contrato, interrumpiéndolo nuevamente comentándole que no la había detenido por nada, y tampoco había aceptado trabajar para él. Explicándole que hacerse llamar pastor o Mesías no lo hacía diferente a Chloe Yeong, y ya que 800.000 millones de wons no era el precio de un chicle, posiblemente estaba planeando recuperar ese dinero utilizando al prota hasta la muerte, exclamando que lo único que hacía era cambiar las palabras, y aunque él no fuera el más inteligente o el más culto, ya había visto esa situación en múltiples ocasiones. En donde cambiaban la palabra de esclavo por trabajador, la palabra sin hogar por refugiado, deuda a provisión, asesinato por sacrificio, ese era el mundo en donde el prota se había criado, preguntándole que si acaso no lo sabía, ya que parecía que no salía mucho ya que estaba demasiado pálido, cosa que enojaría a su guardia, sin embargo el patrón calmándolo, exclamaría que era normal que no aceptara ya que no se conocían del todo. Retirándose así del lugar, no obstante antes de retirarse de dicho hospital, le recordaría al prota que la propuesta siempre estaría en pie, comentándole que cuando se dé cuenta de lo terrible que es su empresa, siempre podría contactar con él, es así como ya solos el prota y Minari, esta última se lanzaría a abrazarlo, exclamando que ella sabía que él era leal,
confundiendo al prota quien diciéndole que ambos eran iguales. Mencionaría que solo eligió al que no era un mentiroso. Preguntándole que si acaso no tenía algo que decirle, por lo que Minari feliz, le diría al prota que ya tenían la aprobación final. El Ministerio de Defensa había alquilado al prota con un pago inicial de 20.000 millones de wons, ya que a Chloe le había llegado un acuerdo del Ministerio de la Defensa. Sin embargo, ella no quería aceptar porque creía que estaban apuntando a algo grande, pero tampoco podía dejar endeudado al prota por siempre, por lo que terminó aceptando. Preguntándole el prota a Minari sobre el que tenía que hacer, es así como Minari sacando el contenido de la misión, notaría que esta era, la operación Matar a Salamandra, operación que como todos en la Junta sabían, era la máxima prioridad del gobierno provisional y el Ministerio de la Defensa, mantener el status quo, por lo que cuando aparece una variable externa, el trabajo de ellos era moverse rápidamente y eliminarla. ¿Y cuál es esta variable? Esta variable es el complejo de la central nuclear de Ulgin. La central nuclear se las ha arreglado para funcionar y aunque haya sobrevivido a la epidemia zombie, es muy arriesgada, ya que el equipo de reconocimiento ha informado signos de deterioro. Sin embargo, lo más peligroso es el complejo de la central nuclear de Ulgin, en donde la temperatura del núcleo está aumentando lentamente debido al envejecimiento de su sistema de refrigeración, por lo que la operación Matar a Salamandra es una operación destinada para estabilizar la central nuclear, pero lo que se necesita para completar esta misión no es poca cosa. Se necesitan 20 ingenieros antiguos que se especialicen en centrales nucleares, más o menos 100 trabajadores para el mantenimiento, y una cantidad considerable de equipos pesados de alta tecnología incluido grúas, y ya que es muy difícil implantar el transporte aéreo, se llevará a cabo un convoy. En pocas palabras, tendrán que realizar un convoy para que la misión se lleve a cabo. Es así como en medio de la reunión, el general Lin diría que ya que es un convoy, no será suficiente con las personas asignadas, así que a partir de las listas que les dio, sugeriría que reclutaran a las personas de la lista. De esta manera pasaríamos con el prota, quien en medio de la operación, notaría como el general se le acercaría preguntándole que si acaso alguna vez había visto una misión de tal magnitud. Respondiendo el prota que ya lo había visto en la operación de recuperación de territorio y en el bloqueo de Himae, por lo que el general interrumpiéndolo, le comentaría que la operación de recuperación de territorio era más como una ceremonia de ejecución. Y lo de Himae fue más como una guerra defensiva, exclamando que ese era el juego de avance, y no se trataba de bloquear zombies sino de avanzar, susurrando que quizás también era la última oportunidad de su país. Confundiendo de esta manera al prota, por lo que el general retirándose, le desearía buena suerte con la operación. Es así como los autos avanzando darían inicio con la operación Matar a Salamandra. Por lo que pasados unos minutos pasaríamos a ver un camión, en donde el prota mirando a su alrededor, notaría como todos los que estaban allí eran Slayers, pensando que muchos de los que estaban en ese lugar aparecían en el catálogo que Minari le había prestado anteriormente. Es así como regresando varios días atrás, Minari le daría catálogos con información importante sobre los Slayers al prota. Fueron hechos para ayudar a los compradores a elegir cuáles Slayers planeaban contratar. Pero no le vendría mal leerlos, mencionando que si miraba detalladamente la información, podría encontrar un compañero de equipo con el cual podría tener una buena compatibilidad. Sin embargo, el prota solo pensaba en utilizar esa información por si se llegaba a hacer un enemigo Slayer, ya que no quería que le sucediera lo mismo de la otra vez, cosa que sería del agrado de Minari. Por lo que regresando al presente, el prota vería a Yumul Wan, un Slayer de clase C, comentando que su arma principal era una pistola que disparaba tuercas y tornillos comprimidos, pasando con Choi Jin-Hu, otro Slayer de clase C, quien tenía una vara personalizada y una mochila que podía expandirse como un escudo de batalla, notando como Gon Rock-hee, Kim Gap-soo y otras 7 personas más eran de clase C, comentando que los únicos que no eran de clase C eran él y esa chica. Presentándonos de esta manera a Gi-Jak-du, una chica que había eliminado a más de 12.000 zombies y había derrotado a 2 mutantes de clase B. Por lo que el prota, recordando de alguna manera a esa chica, pensaría que era completamente impresionante. Era la Slayer más joven de la historia y la clase B más joven de todos los tiempos. Sin embargo, al estarla mirando por tanto tiempo, sería notado por la chica, cosa que haría que el prota desviara su mirada rápidamente.
recibiendo pucheros de dicha muchacha, ya que si planeaba hacer amigos ese no era el lugar correcto, advirtiéndole que la mitad de ellos morirá a las 3 horas de salir de Busan, cosa que enojaría al prota, quien le preguntaría sobre el qué clase de desgracia estaba hablando, comentándole la chica que si acaso no sabía en qué posición estaban, explicándole que enfrente se encontraban grandes camiones para limpiar el camino, en el centro equipo pesado e ingenieros, rodeados de slayers y soldados del Ministerio de Defensa conduciendo un BES, y en la capa externa se encontraban ellos quienes protegían el centro, comentándole que solo eran un escudo de carne, a lo que el prota le respondería mencionándole sobre el que pasaba con eso, exclamándole sobre lo que pasaría si la mitad de ellos seguía vivo pasadas las 3 horas que había dicho, respondiéndole la chica sobre qué tonterías estaba diciendo. Por lo que el prota le preguntaría nuevamente lo que pasaría si la mitad seguía con vida pasadas esas horas, sin embargo la chica solo trataba de explicarle lo grave que era esa misión. No obstante, el prota en un tono de burla, le preguntaría que si quería apostar, respondiéndole la chica enojada que apostarán un golpe, cosa que sería del agrado del prota. Es así como en medio de su apuesta, un soldado les diría que los zombies llegarán muy pronto, gritándole a todos que se prepararan, siendo rápidamente arrasado por un zombi quien acabaría con cosa que no sorprendería a la chica, pero enojaría al prota ya que ésta solo pensaba en los números. En esa misión tenían que apartar vehículos abandonados de la autopista, así que no podían pasar desapercibidos, cada paso que daban era cada vez más riesgoso para ellos, por lo que el general ordenándoles ir más lento para acabar con los zombies. Notaría como Guillactu y el prota acababan rápidamente con muchos zombies, cosa que no era el caso de Yumul Wan, quien tratando de acabar con un zombi, se percataría de que su arma se había quedado sin gas. Es así como a punto de fallecer, sería salvado por el prota, quien le mencionaría que no podía morir sin su permiso, preguntándose el por qué tenía que corregir todos sus errores. Por lo que esté agradeciéndole al prota, le preguntaría que si acaso esa era la última ola, a lo que el prota sentiría regresando nuevamente al vehículo. Es así como pasadas las 3 horas, el prota subiría dentro del camión, percatándose de que más de la mitad seguían con vida, por lo que centrando su mirada en la Slayer clase B, se acercaría con una clara intención de cobrar su recompensa, mencionándole la chica que si no fuera exagerado, la mitad habría muerto. Cosa que el prota refutaría comentándole que él nunca ha exagerado en nada, preguntándole él desde hace cuánto salvar a las personas era exagerar, dejando de esta manera a la chica sin palabras, quien excusándose de que no le podía pegar a una menor, notaría como el prota estaría preguntándose el dónde le iba a pegar. De esta forma, pasando a las 4 horas de la operación, el prota se encontraría durmiendo muy cómodamente, aunque ese no era el caso del resto de los Slayers, quienes nunca habían trabajado en equipo, y aunque fuera una época en donde el egoísmo humano estaba en su apogeo, eso no evitó que el prota empezara a ser reconocido. La distancia desde Busan hasta Uljim es de más o menos 200 kilómetros. Para al mostrarnos al grupo 3, estos mencionar el que la zona estaba despejada, al igual que el séptimo grupo junto al 12º. No obstante, atrás de este último, aparecería nuevamente otra horda de zombies, es así como avisando pedirían más refuerzos. Aunque el grupo 12 necesitara refuerzos, numerosas peleas se dieron a cabo, y numerosos cazadores habían caído. De esta forma, pasando con el general Lin, este se encontraría viendo un mapa, preguntándole a Chon Sorriel que si acaso los grupos que habían terminado habían sido los números 12, 13, 14 y 15, recalcando que había sido toda la izquierda, pidiéndole Lim el que le informara sobre la extensión de los daños ya que tenía que calcularlos. Respondiéndole Chon Sorri comentando el que el promedio habían sido 2 personas, exclamando el que se habían reportado un total de 9 personas perdidas, mencionando el que en dichos asientos vacíos se habían colocado 1 o 2 cazadores de las Fuerzas Armadas, comentando el general el que no estaba nada mal. La velocidad de los vehículos era menor de lo que se esperaba, comentándole a Chon Sorri el que el plan original era aniquilar a todos los cazadores civiles y tirar los camiones de los cazadores que estarían formando la segunda barrera. Sin embargo, a ese ritmo, quizás podrían darle un buen uso a la planta nuclear de Uljim, respondiéndole a esto Chon Sorri el que lo comprendía. La presencia de los líderes en los grupos representaba un aumento de la tasa de supervivencia,
pensando Lim el que a medida de que los cazadores comunes se cansaban, esas personas empezaban a destacar, mostrándonos como Gae Jack Tu estaría haciendo una masacre con todos los zombies. Exclamando el general el que las personas que destacaban eran simple y excepcionalmente talentosas, o aquellos que podían encargarse de los demás ganándose su confianza y crédito, para poder usar eso y seguir viviendo. Incluso aquellos que con una inteligencia extraordinaria podían leer toda clase de situaciones y por último, alguien que instintivamente hacía que las personas lo siguieran. A lo que pasando con el prota, este último sería ayudado por otro Slayer, el cual comentándole el que no tenía que pelear solo, vería como el prota le preguntaría el por qué actuaba como si fueran amigos cercanos, mencionándole el que incluso ayer le había dado comida, preguntándole el sujeto enfrente suyo el que si acaso quería más, para al darle una barra de chocolate, el prota exclamar que estaba bien, pensando Lim el que el mejor de todos ellos era una pala. Quien aunque fuera el que causó el menor daño entre docenas de equipos, también había eliminado a la mayor cantidad de zombies, comentando Lim el que tenía poco daño pero alto rendimiento, exclamando el que su juicio hacia las personas todavía seguía siendo correcto. De esta forma Gae Jack Tu, viendo al prota parecería un poco desanimada, para al simplemente marcharse, el general Lim exclamar que debían distribuir los walkie-talkie de forma separada a las siguientes personas que mencionara. Recalcando el que mediante a la comunicación detallada, serían capaz de incrementar el número de supervivientes hasta llegar a Ul'jin. El juicio del general Lim era correcto, al comandar la operación mediante aquellos que se habían convertido en líderes, la operación se había vuelto más eficiente, para todos finalmente al llegar a Ul'jin, mirar la planta de energía nuclear, por lo que saliendo el general junto a su división especial, este le preguntaría a Chon Sorri el cuál era el estatus de todos los cazadores. Respondiéndole el que gracias a su decisión acertada, era cerca del 80% de los cazadores del Ministerio de Defensa y más del 40% del lado civil, mucho más de lo predicho al momento de la planeación de dicha operación, pensando Lim el que no era el cuántos habían sobrevivido, recalcando el que a los cazadores que usualmente estaba vigilando, se estaban convirtiendo en expertos para esa clase de operaciones. Ordenándole a todos el que informaran sobre la llegada a Ul'jin y comenzaran a construir el campamento base, pidiéndoles a todos el que hoy no entrarían así que debían descansar, para todos al empezar a hacer la base, haber terminado con la operación de procesamiento de Ul'jin, de esta forma volviendo nuevamente con el prota, este último se encontraría muy cansado, percatándose de cómo a su lado, Gae Jack Tu parecería un poco desanimada. Por lo que mirándola, se acercaría rápidamente para darle un golpe, preguntándole al prota el que si acaso estaba loco, respondiéndole con el que esa era su recompensa por haber llegado a ese lugar con vida, preguntándole el que cuánto tiempo seguiría molestándola, para al ver al prota, notar que no lo había hecho para molestarla, comentándole el prota el que creía tener una idea del por qué estaba siendo tan pesimista y solo miraba a su alrededor. Exclamándole el que si los niños seguían vagando de esa forma, lo único que provocarían es que los adultos pierdan energía, pidiéndole el que se apoyara con ellos y se intentara integrar, dándole un chocolate comentándole el que él sabía que podía hacerlo, mencionando Gae Jack Tu el que hace poco se había convertido en una cazadora, así que no conocía a ninguna persona. Exclamando el prota el que ningún ser humano se convertiría en cazador sin haber perdido algo, especialmente aquellos que habían decidido arrastrarse al exterior cuando fácilmente podían vivir dentro del muro. Para Gae Jack Tu seria, exclamar el que si le quería dar una lección, debía sobrevivir de camino a casa, recalcando el que nunca escucharía a una persona que podía morir antes que ella. De esta forma pasando la noche, pasaríamos a ver al general Lim, quien preguntándole a todas las personas el que sí habían descansado, exclamaría el que ese día entrarían en la planta nuclear, recalcando el que no sabía qué o qué clase de enemigo estaría en ese complejo, o siquiera las personas que sobrevivirían hasta el final de la operación, pero el éxito de esa operación, significaba eliminar una amenaza potencial y revivir las esperanzas del país. Mencionando el que en otras palabras, ese día comenzaría el juego principal. El complejo de la planta de energía nuclear de Ul'jin era uno de los complejos de plantas de energía nucleares más grandes hasta que el país colapsó y ahora era una bomba de tiempo. De esta forma volviendo con el general Lim, les pediría a los líderes que vinieran, para al corregirse, mencionar el que vinieran las personas a las que les había dado el walkie-talkie, pidiéndoles que se reunieran ya que esa
Era la última reunión estratégica antes de entrar. Para al estar todos reunidos, Gae Yactu preguntarse el porqué de esa reunión, ya que al fin y al cabo iban a entrar arrasando con todos, respondiéndole Seon Chobon el que esa era una reunión acerca de los posibles resultados, explicándole el que el complejo de la planta nuclear de Uljín consistía en varias centrales nucleares, así que esa reunión era para decidir qué personal sería asignado para atacar a una determinada central y en qué orden sucederían los ataques. Y como Seon Chobon dijo, el general Lin los dividió en diferentes equipos de ataques, los cuales se dividían en que cada líder tendría 4 cazadores civiles y 8 cazadores del Ministerio de Defensa además de 4 soldados, a cada uno se le había asignado un equipo de 5 a 6 miembros, y se les pidió eliminar a los zombies de la planta nuclear asignada, mostrándonos como el Slayer de clase C, Ho Mulwan, le preguntaría al prota el que si acaso él era el jefe de ese equipo. Comentando que era difícil tener una conexión en ese lugar, mencionando Kim Gap-soo el que ya que el prota era el líder ninguno de ellos moriría, exclamando que había escuchado que el camión de ellos había tenido la tasa más alta de supervivientes, mencionándole su compañero el que eso había sonado muy cliché, para el prota al pedirles que fueran moderados, recalcar que era bueno que no hubiera ninguna tensión entre ellos, siendo esto observado por Gae Jak-tu. Comentando el que no debió llamar tanto la atención, ya que como sus habilidades eran buenas, los habían dividido en equipos, siendo interrumpida por un sujeto, el cual considerándose suertudo, recalcaría el que no moriría al estar con una Slayer de clase B, siendo sujetado por Gae la cual haciéndole una llave, le recalcaría el que si volvía a hacer eso de nuevo, haría que muriera por causas naturales, exclamando en el piso el que ya había entendido. De esta manera todos los grupos en posición serían vigilados por unos drones, los cuales en una mini base serían observados por el general Lin y su equipo, mencionando el que la operación de recuperar el complejo de la planta nuclear de Uljín, matar a Salamandra, había comenzado. De esta forma todos los grupos adentrándose en empezarían con la operación, mostrándonos como de regreso con el prota, su grupo aparentemente se encontraría un poco aterrado. Preguntándole uno de estos al prota el que sí había escuchado cuántos zombies habían en ese lugar, respondiéndole el prota el que alrededor de una docena como máximo, exclamando que esperaban que las personas que estaban trabajando en ese momento fueran las únicas infestadas, comentando Kim Gap-soo el que era bueno que fueran bajos los números, pero al ser una central nuclear sería difícil encontrarlos a todos, preguntándole al prota el que si acaso deberían dividirse. Respondiéndole el prota negativamente, aquello era una guerra que definitivamente podían ganar, así que no había ninguna razón para crear tal riesgo, murmurando el que eso haría que el ataque fuera más rápido y él pudiera huir, corrigiéndose rápidamente comentando el que así habría mayor probabilidad para sobrevivir, exclamando Ho Mulwan el que tenía razón, tenían que tomar en cuenta que la fuerza humana no era infinita. Mientras más tiempo pasaran en ese lugar, menos resistencia y concentración tendrían, por lo que la probabilidad de un ataque repentino aumentaría, además de que debían terminar la operación de forma rápida y segura. Es así como el prota pensando, empezaría a buscar algo en sus bolsillos. Comentando el que lo ideal sería encontrar un espacio abierto dentro de la planta nuclear, en el cual sea posible acceder desde todas las direcciones, preguntándoles el que si acaso podrían buscar ese lugar por él, pensando el prota el que no sabía leer un mapa, por lo que Ho Mulwan, preguntándole el que si acaso necesitaba un lugar que actuara como plaza central, vería cómo el prota asentiría rápidamente. Para al ver el mapa, mencionar el que ese era el lugar más grande y accesible de dicha zona, por lo que debían ir al lugar de trabajo dentro de la planta nuclear, pasar por la oficina de administración y por las instalaciones de apoyo exterior, es así como ya en su destino, el prota recalcaría el que era agradable estar en ese lugar, preguntándole Ho Mulwan el por qué debían ir hacia ese sitio. Para el prota al responder a esto, comentar el que antes de que los idols se volvieran locos por culpa del virus zombie, había escuchado el que habían sacado varias canciones, mencionando Kim Gap-soo el que si acaso eso no era un tema inadecuado para dicha situación, a lo que el prota mirándolos, les pediría a todos de favor el que cantaran una de esas canciones, lo suficientemente alto como para que el eco resonara dentro de toda la planta nuclear. Es así como mostrándonos a un zombi desorientado, empezaría a escuchar bastante ruido, dirigiéndose rápidamente hacia allí, para al devolvernos 5 minutos atrás.
Todos sorprenderse gracias a dicha petición del prota, comentando el que sí querían eliminar a todos los zombies antes de que se acabara su resistencia mientras seguían en equipo, debían atraer a los zombies. Es por eso que habían venido hasta ese lugar, así que cada uno debía cantar una canción. Comentando el que quería escuchar cómo sonaban las canciones viejas, por lo que estos siendo rodeados por todos los zombies de dicha zona, escucharían como el prota recalcaría el que no rompieran la formación, exclamando el que esa canción era muy buena, ordenándoles a todos el que no los buscaran, solo tenían que eliminar a aquellos que entraran en el círculo, pidiéndoles que confiaran en sus compañeros, recalcando que él sería quien se encargaría del resto. Siguiendo todas las órdenes del prota, tratando de retener a todos los zombies que trataban de atacarlos, de esta forma el prota en el medio, empezaría a girar la pala con su cuerda, recordando las palabras del viejo, para al concentrarse, escuchar como Ho Mulwan exclamaría el que estaban rodeados, mencionando el viejo el que todo se trataba de paciencia, ya que era algo que todo el mundo debería tener para saber cuándo deberían atacar. Es así como el prota pidiéndoles que se agacharan, vería como todos acatarían dicha orden, atacando rápidamente a todos los zombies, no obstante esto no les había hecho ningún daño, empezando todas las cabezas de los zombies a caer, por lo que Ho Mulwan viendo toda esa masacre, voltearía rápidamente a ver al prota, exclamando dentro de sí, el que él era realmente fuerte. Preguntándose el qué tipo de rango se podía hacer tal cosa, recalcando el que quizás era un Slayer de clase B que aún no había sido verificado y todavía seguía en examinación, pero no tenía ninguna clase de duda ya que él había visto a alguien como el prota. De la pequeña asociación de negocios Hagalchi, An Jung-hwa, recordando como una vez ésta lo salvó pidiéndole que no viera eso como una deuda, ya que los comerciantes tenían que ayudarse mutuamente. Preguntándole el prota el por qué lo miraba de esa forma, pensando Ho Mulwan, el que debía decírselo a la anciana cuando regresaran, ya que en términos de personalidad como de habilidades, perder a una persona como él sería una lástima, exclamándole al prota el que si tenía tal habilidad debió haberla utilizado en el convoy, recalcando que era una lástima que solo la usara en esos lugares. Comentándole el prota el que era la primera vez que la usaba, pero no era una habilidad que pudiera usar a cada rato, ya que era una técnica complicada que requiere considerar el lugar, la situación y la disposición, no terminando de entender Ho Mulwan, exclamando que ya había despejado ese lugar, para el prota al decir que darían una última vuelta, recalcar que después de eso saldrían de ese horrible sitio. El equipo de cazadores de civiles del prota habían despejado su zona. En primer lugar, la planta nuclear en sí misma, era una instalación confidencial manejada por un número limitado de personas, y gracias a eso, el número de zombies era insuficiente para considerarlo una amenaza para el equipo de ataque, para al dirigirnos con Gae Jak-tu. Esta preguntarse el que si acaso eso era todo, exclamando el que apenas acababa de calentar, para al oír a más zombies exclamar feliz el que podía seguir peleando, siendo observada por sus compañeros quienes simplemente se limitarían a felicitarla, por lo cual, el equipo liderado por Gae Jak-tu había despejado su zona. En segundo lugar, los líderes de los equipos de ataques conocían con precaución la estructura de la instalación, por lo que gracias al mapa dentro de la planta nuclear que fue distribuido justo antes del ataque, el equipo de ataque pudo moverse más estratégicamente sin ninguna pérdida. Es así como presentándonos a Park Jin-go, este último le pediría a su grupo que tuviera cuidado ya que adelante se encontraba un cuarto del cual podrían salir zombies, ordenándoles que se movieran en conjunto, pensando un sujeto de pelo amarillo el que su líder era un alcohólico que les daba órdenes y se escondía atrás de ellos, comentando dentro de sí mientras se alejaba, el por qué los demás le hacían caso a ese tipo. Por lo que Park Jin-go regañándolo, exclamaría el que le había dicho que mantuviera la distancia, para aquel sujeto al mirarlo, ser repentinamente atacado por un grupo de zombies, recalcándole a todos el que debían mantener la formación si no querían tener problemas, de esta manera ya habiendo acabado con todos los zombies, Park Jin-go miraría a aquel chico, el cual convertido en zombie, escucharía como Park mencionaría el que por eso debían escucharlo, comentando el que esperaba que llegara a un buen lugar, es así como aquel tipo muriendo a manos de su grupo, estos despejarían dicha zona. Por lo que explicándonos que los Slayer podían ganar experiencia a través de las operaciones a menos de que se encuentren mutantes, pasarían a mostrarnos al grupo de el líder Ken Peter, quien salvando a su compañero,
Atacaría rápidamente a aquel zombi, moliéndolo múltiples veces a golpes, es así como este desquitándose, se detendría ya que estaría asustando a aquel tipo. Para al detenerse, preguntarle a aquel sujeto el que si acaso había sido mordido, respondiéndole este negativamente ya que él lo había salvado, para este al alegrarse decir el que probablemente ese era el último zombi, dándole la mano a aquel tipo exclamando que todos debían salir de ese lugar, por lo que ya despejada la zona de King Peter, volveríamos nuevamente donde el general Lin. Preguntándole este a Chon Sorry el que como iban, comentándole este el que los primeros grupos fueron los de él y el de Maeng, así que como los demás habían acabado los 6 equipos habían limpiado todas las zonas, murmurando el general el que entonces muy pronto tendría que hacer su parte, preguntándole a Chon Sorry el que si acaso había hecho la lista de esos tipos. Mencionando Chon el que si acaso se refería a los ejércitos que fueron designados por los superiores, o los hijos de aquellos que usaban su poder en el gobierno provisional, dándole la lista de los perfiles de las personas que habían cometido muchos crímenes, recalcando el general el que probablemente estarían vagando en la central ya que a ellos se les había dado un mapa manipulado para que no pudieran encontrar la salida. Recalcando estos el qué clase de mapa les había dado el general, comentando el que se estaba intentando meter con ellos, por lo que cansados, escucharían repentinamente un ruido, para al ponerse en guardia, estos prender sus linternas, notando como en medio de la oscuridad, aparecería el general Lin, comentando estos el que por fin venía a rescatarlos, exclamando este el que se relajaran, ya que iba a acabar con el zombi que tenían enfrente. Exclamándole el sujeto del mapa, el que no sabía por cuánto tiempo habían caminado, mencionando el que se lo reportaría a los superiores, para el general Lim al apuntarle, confundir a este, mostrándonos como antes de entrar a ese lugar, Chon le pediría perdón a Lim, comentando el que él junto a Maeng debían encargarse del trabajo sucio, exclamando el general el que el trabajo sucio debía ser hecho por la persona encargada. Comentando el que ese era el trabajo de un líder, para al ver a Chon, recordarle el que él se debía encargar de los cazadores que llegaran, por lo que de regreso al presente, el general Lin acabaría con todos los soldados de ese lugar, para al desaparecer nuevamente en la oscuridad, pasar a mostrarnos a otro grupo de soldados, los cuales siendo atacados por una granada, explotarían gracias a esta, siendo esto escuchado por otro grupo de soldados. Los cuales confundidos, serían atacados rápidamente por el general, quien en medio de todos esos cuerpos, exclamaría el que ellos no eran soldados, por lo que las órdenes que les había dado debían ser omitidas, pidiéndoles que se fueran junto a ese país podrido. Mostrándonos como en el último grupo de soldados, uno de estos recalcaría el que algo no estaba bien, comentando el que el mapa seguía guiándolos hacia las profundidades de la planta nuclear. Además de que las comunicaciones con las unidades que no eran cazadores y con los que se estaban comunicando se habían cortado, en otras palabras, solo las comunicaciones con los perros del Ministerio de Defensa quienes fueron desplegadas por el mayor Lim, se habían cortado. Recordando cómo antes de venir a esa misión, les habían explicado el que ellos estaban en ese lugar para monitorear y controlar al mayor Lim, comentando este sujeto el que no creía que pudiera pasar algo pero era por si acaso, exclamando el que no dudaran en tomar acción si pasaba algo, pidiéndoles que lo reportaran tan pronto como volvieran, confundiendo esto a uno de los soldados, el cual preguntando si no iban a cazar zombies no terminaría de entender el porqué de monitorear al mayor Lim. Exclamándole su compañero el que era obvio, el mayor Lim había asesinado a su antiguo superior, además de su operación radical y su reclutamiento agresivo de cazadores, él era un hereje total en el Ministerio de Defensa, mencionando el que no sabían de qué era capaz, a lo que siendo interrumpidos por otro soldado, este comentaría el que no creía que el mayor Lim sea el tipo de persona que llegaría tan lejos, cosa que sorprendería a sus compañeros. Por lo que su mayor escuchándolo, vería como éste diría el que había sido asignado para observar a la unidad que estaba a su lado, incluso había estado en su propio batallón cuando había sido desplegado. Contándoles el que él cuidaba bien a su gente, recalcando el que su único defecto era el que pensaba muy racionalmente, exclamando el que él era ese tipo de persona. Comentando su mayor el que él solo era una espada afilada, pero no era tan habilidoso como ellos, exclamando el que no se quejara y solo siguiera la decisión de la oficina principal, preguntándole el que si acaso lo había entendido, para al responderle afirmativamente, regresarnos nuevamente al presente, en donde mismo soldado comentando el que probablemente era una trampa,
Exclamaría el que esa era la única respuesta para esa situación tan ilógica. No obstante, aún no debían considerar el escenario en el cual él podría matarlos, probablemente estaba haciendo eso para evitar que ellos lo vigilaran, así que el escenario menos posible debía ser considerado, comentando el que al menos habían planeado una contramedida y esta era, los hermanos John, antiguos Slayer que habían sido contratados no oficialmente, ellos eran los hermanos John de rango B. Además de que los miembros de su unidad habían sido las personas con más alto puntaje en las fuerzas especiales militares, así que en el peor de los casos tenían un equipo el cual podía eliminar al general Lin. Sin embargo, no había forma de que el general Lin no hubiera notado esto, por lo cual, los había dejado para el final, para poder eliminarlos, a lo que el general Lin disparándoles, vería cómo estos se cubrirían gracias al escudo de uno de los hermanos John. Ordenando el soldado anterior el que tomaran sus posiciones, es así como uno de los hermanos John preparados para acabar con este, no notaría que el general Lin se percataría de esto, logrando esquivar todas las balas que venían hacia él, por lo que aquel soldado ordenando avanzar, empezarían a acorralar al general, quien pensando el que aquel sujeto era bueno, se preguntaría si es que acaso había participado en la guerra. Mencionando el que se había ganado que se esforzara, no como soldado ni cazador, sino como una fuerza que no pertenecía a ningún bando, para al lanzarle unas cuantas granadas, todos percatarse de esto, por lo que aquel soldado pidiéndole al otro hermano John el que las devolviera, exclamaría el que si no lo lograban morirían en ese lugar, para aquel sujeto al lograr apartarlas, cubrirse con el escudo de su hermano, exclamando a todo pulmón aquel soldado el que debían alcanzarlo. No obstante, en medio de una pantalla de humo, aquel tipo comentaría el que no eran granadas común y corrientes, sino que más bien eran bombas de humo, mencionando el que probablemente se había equivocado al seguirlo, a lo que volteando dispararía rápidamente, no logrando darle a nada. Sin embargo, al tratarse de un cazador ningún juicio era correcto, es así como desapareciendo uno por uno, este les ordenaría a todos sus compañeros el que se reunieran y dispararan a todos lados. De esta manera ya todos juntos, escucharían como éste les diría el que aunque fuera un cazador no era inmortal, para otro soldado al acercarse, voltearse rápidamente hacia la formación, atacando rápidamente a todos los que se encontraban allí, por lo que dándole a aquel sujeto, este último le preguntaría el que estaba haciendo, no obstante aquel soldado ni siquiera tenía su mismo uniforme, mostrándonos como en realidad, solo se había tratado del general Lin. Comentando el que al igual que ellos él seguía siendo humano, por lo que tenía que usar su cabeza, recalcándole a aquel soldado el que solo era un perro del Ministerio de la Defensa, exclamando aquel tipo el que confiaba en él, pero al parecer se había equivocado, ya que asesinar a su superior había sido lo que había empezado todo, mencionando el que él era el tipo de persona, que prefería sacrificar a uno por la mayoría, y simplemente los ponía en la fila. Es así como sacando sus cuchillos, el general le respondería comentando el que estaba equivocado, para aquel soldado al llamar a uno de los hermanos John, ver cómo uno de estos lo atacaría por la espalda mientras el otro se levantaría nuevamente. De esta manera, cambiando de escena, pasaríamos a ver al general Lin bañado en sangre, para al sacar su walkie-talkie, comentar el que había terminado la limpieza así que se retiraría. Pidiéndole a Chon el que enviara un telegrama a Busan, a lo que preguntándole exactamente lo que debía enviar, escucharía como el general, diría el que la planta nuclear de Ulgin estaba a punto de explotar, y el general Lin, se había encargado del golpe de estado más pequeño del mundo originado en Ulgin. Dirigiéndonos de esta manera al gobierno provisional del Ministerio de la Defensa de Corea, en donde un soldado corriendo a donde su general, exclamaría el que el mayor Lim había causado un problema, por lo que saliendo de la planta nuclear, se dirigiría rápidamente hacia sus compañeros, los cuales saludándolo, le agradecerían por su esfuerzo, pidiéndole Chon el que se sentara en esa silla. Es así como acatando dicha petición, escucharía como Seon Chowon diría el que ya podía hablar. De esta manera el general presentándose, comentaría el que ya no podía soportar a ese país tan podrido, así que estaba dispuesto a decir la verdad, mencionando el que el gobierno y él, podían haber hecho un mejor país del que había actualmente, y esto era tan simple como seguir los siguientes pasos. Debían reunir poder militar y unir a los Slayer que estaban peleando en varios lugares, tenían que hacer todo lo posible para reconstruir el país.
Debían haber distribuido los recursos limitados para que nadie muriera de hambre, pidiéndoles a todos el que miraran a sus alrededores. La situación actual era todo lo contrario. El poder militar estaba distribuido para proteger intereses particulares y los recursos limitados se habían vuelto aún más escasos. Todo eso era detestable, incluso desesperanzador. Por eso el general Lin se alzaba como soldado el cual tenía la obligación de proteger a su país y al pueblo, por lo que la planta nuclear de Uljín ahora estaba bajo su control, y todos los ingenieros de ese lugar eran sus rehenes. Para al pasar con estos, los ingenieros preguntarse en el cuánto tiempo debían estar así, recalcando estos el que debían darse prisa o si no la central nuclear podría explotar. Pidiéndole un soldado el que aguardaran un poco más, exclamando el que no hacían eso con la intención de matar a todo el mundo, comentando el general el que esperaba que cumplieran con sus demandas y hasta que el país volviera a la normalidad, él no daría ni un solo paso de ese lugar, y si sus demandas no eran cumplidas, sobrecargaría y oxidaría la planta nuclear hasta que ese país sea reducido a solo cenizas. Para al levantarse, jurar larga vida a su tierra natal y a la República de Corea, a lo que escuchándose esto a lo largo de toda la base, dirigirnos nuevamente con el prota, preguntándose el por qué en vez de descansar todos se encontraban muy entusiasmados, respondiéndole Ho Mul-wan el que ya habían completado la misión así que deberían volver a casa, preguntándole al prota el que si acaso no deberían acompañarlos para celebrar que todavía seguían con vida. Por lo que el prota recalcando el que habían sobrevivido gracias a él, le pediría a Ho Mul-wan el que viniera a su tienda ya que le invitaría a algo para comer, mostrándonos como en el gobierno provisional de la defensa. El general recalcaría el que Lin finalmente había sido mordido, ya que aquel video estaba lleno de rabia. Disculpándose uno de los soldados ya que no sabían que algo como eso podría suceder, incluso después de haber desplegado a muchas personas para que los vigilaran, gritándole el general que ni siquiera pensara en echarle la culpa a los muertos, exclamando el que él era el perro a quien le ordenó hacer una correa, mencionando el que apenas termine todo eso él lo haría responsable por todo lo sucedido, agachando rápidamente la cabeza. Preguntándose el general el que si acaso era posible acabar con ese bastardo, comentándole un soldado el que sí era posible, pero actualmente no tenían suficientes recursos como para hacerlo, debido a las tropas que fueron enviadas a la operación de Uljín, recalcando el que era difícil asegurar la seguridad de Busan con los soldados que les quedaban, además de que si enviaban un grupo que no fuera lo suficientemente bueno, terminarían siendo asesinados por estos. Exclamando el que lo más importante, era que no sabían cuántas personas dentro del Ministerio de Defensa, tendrían las mismas ideas que el general Lin. Comentando el que aunque sus ideas fueran sordias, sus opiniones tenían el poder para incitar a la gente, siendo aquel tipo atacado por el general, por lo que esquivándolo, escucharía como el general ordenaría el que cazaran a esas personas primero, respondiendo todos afirmativamente, agregando el general el que debían pensar en todas las formas posibles de encargarse del bastardo de Lin, recordándoles el que aunque fueran incompetentes, si unían sus cabezas juntos podrían sacar algo. Comentando uno de estos el que deberían hacer con las peticiones del general Lin, en una situación en la cual estaban esperando respuesta, sería una buena idea pretender escucharlo para no provocarlo de más, cosa que dejaría pensando al general, el cual recalcándole el que no era una mala idea, mencionaría el que así ganarían un poco más de tiempo, preguntándoles el cuáles eran las demandas. Pasándonos con Han Deok-chul el cual enojado, no sabría lo que estaba sucediendo pero él había hecho un trato con el superior de ellos, preguntándoles el que si sabían el que tan grande eran las personas que estaban atrás de él, comentando el que la pasarían muy mal si estaban haciendo eso intencionalmente, a lo que un soldado recalcando el que sabían con quién se había alineado, le pediría que mantuviera la calma, para al tratar de esposarlo, Han Deok quitarle las manos de encima. Exclamándole el por qué hacía eso después de conocerlo, a lo que aquel tipo apuntándole con su arma, le recalcaría el que todo Busan en donde se encontraban los altos mandos podría ser destruido, comentando el que lo había tratado razonablemente pero lo estaba sacando de quicio, por lo que Han Deok-chul siendo arrestado, pensaría en las palabras que le había dicho aquel tipo. Mostrándonos como dentro de un auto, alguien informaría el que Han Deok-chul había sido arrestado y que las demandas del general Lim estaban siendo cumplidas una por una, de esta forma pasando a la planta nuclear de Uljín. El prota se encontraría descansando, apareciendo repentinamente Seon Cho-won, quien le diría al prota el que el mayor lo necesitaba,
Comentando el prota el que porque necesitaban otra reunión de equipo ya que tenían que permanecer en guardia hasta que regresaran. Comentando Seon Chobon el que era un asunto serio, así que tenía que venir mentalmente preparado, de esta manera el prota pensando, se dirigiría hacia donde se encontraba el general, siendo repentinamente detenido por unos soldados, por lo que confundidos, todos los líderes se preguntarían el que si acaso eso era una rebelión, diciéndoles el general el que debían escuchar y pretender que no sabían nada. Comentando el que si querían vivir debían cooperar, pidiéndoles el que trataran de convencer a sus equipos, ya que ellos iban a cambiar el país juntos. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.